Este es un recordatorio. Recuerda tomar agua. ¡Hola, Fachito! ¡Ay, qué milagro! ¿En serio se descompuso tu celular? Ay, corazón, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido a la escuela? ¿Cómo te has portado? Cuéntanos, Fachito. ¿Mm? Qué gusticidad me da. La verdad me siento muy feliz de que estés aquí. Gracias por venir acompañando, chiquillos. Coral dice se ha unido. Hola, Coral, bienvenida. Arenita. Arenita, me suena Arenita. Oigan, chicos, pues voy a empezar a preparar todo este rollito porque les cuento que el día de hoy voy a hacer, Fachito, el día de hoy voy a preparar una ensalada de pollo bien facilita, bien sabrosa y sobre todo, ya saben, con un estilo muy sencillito. Okiroki, vamos a ir preparando todo en lo que van llegando más personitas. Gracias a aquellas personitas que se están uniendo en TikTok. Kenia, bienvenida, muchas gracias. Verónica Reynoso, saluditos, saluditos, Enrique, saludos a todos. Maricris, bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos. Es mi segundo en vivo aquí en TikTok, chiquillos, espero les guste acompañarnos. Aquí les compartimos recetitas caseras muy facilitos, sobre todo para aquellas personitas que son principiantes en la cocina. Así es que aquí la Ingrid les va a enseñar todo de todo un poco. Kiroki, chiquillos, así es que quédense con nosotros un ratito. Estamos transmitiendo también en YouTube. Bien, dice, sé paciente. Claro, corazón, claro que sí, hay que ser pacientes. Oye, pues vamos a empezar a poner todo. Ya saben que las recetas de la Ingrid son súper sencillitas. Miren, aquí tenemos lechuguita, vamos a usar lechuga romana. Tenemos por aquí apio. La pechuga de pollo, por cierto, ya la tengo cocidita, antes se los voy a mostrar. Voy a utilizar aceitunas negras, mayonesa, un poquito de crema, mostaza. Ay, por eso les digo que es súper fácil y rápida y te saca de apuros bien facilito porque miren, vamos a utilizar una lata esto nosotros le decimos como de vego, que trae chícharos, trae un poquito de zanahoria. No trae papa, fíjense, qué loco, y también trae elotitos, pero trajimos elote extra por si se hace falta y vamos a necesitar un poco de pimienta. Ahorita lo vamos a hacer algo súper rapidito y sencillo. Okidoki. Bueno, vamos a empezar a preparar, a poner todas las cosas, ¿ok, chiquillos? Saludcita, saludcita. Eres el único, Fachito. Sí, mi corazón. Ahorita no tardan en llegar, no te preocupes. Es que ahora no programé la publicación una hora antes o media hora antes para que les llegue la notificación, pero no pasa nada, ya saben que aquí los lives es para estar un relax, cocinar, platicar y un ratito estar así conociéndonos y compartiendo un poquito de todo, ¿ok? Así es que no se preocupen por la receta, todo con calma, porque aparte de todo, a la Ingrid le encanta el mitote. El mitote, chiquillos, que es lo más importante, ¿ok? Y en lo que mitoteamos, pues vamos a ir cocinando algo que esté deli. Lupe Guadarrama, Marisa, gracias Marisa por venir a acompañarnos, Carla Ruiz, Yasmín, saluditos a todos los que se están uniendo en TikTok, muchas gracias por venirnos a acompañar, chiquillos, espero que les guste muchísimo. Esta receta que les voy a compartir es algo súper sencillito, pero les va a encantar, yo lo sé. Mari, bienvenida a mi corazón, preciosa, qué gusticidad tenerte aquí conmigo, gracias por venirnos a acompañar, mi reina, te extrañaba muchísimo, yo también los extrañé mucho, mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos? Dice Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Un abrazo igualmente, mi corazón, un abrazo también. Oye, mi reina, vamos a hacer una ensalada de pollo bien sabrosa. Les cuento que está haciendo un calorón, ¿verdad? Se nota, miren, uy, y vamos a comer algo que sea sencillito, fácil y refrescante para estos tiempos de calor, que ya la verdad no tiene ganas uno de estar cocinando tanto en lo caliente, ¿verdad que sí? O nomás soy yo, o nomás seré yo, porque yo sí, la verdad, me da una huevitis estar cocinando y que esté el calor a todo lo que da. Ay, luego yo soy una persona que estoy llena de calorías por todos lados.
Vuela, que sé que soy un culpable, no soy yo. Oigan, miren, les comparto que puse a cocer una pechuguita de pollo nada más y ya saben que yo la pongo a cocer de una manera bien sencillita. En esta ocasión le puse un ingrediente bien especial, ¿saben por qué? Para que le dé más sabor a la pechuga y cuando la vayamos a consumir así nada más en ensalada no nos sepa muy insípida. Entonces le puse unas hojitas de laurel, le puse 2 dientitos de ajo, le pusimos también unos 2 clavitos de olor y un poquito de sal y con eso vean, esto y ya la probé, la verdad quedó súper rica, pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a deshebrarla la pechuga. Lo voy a hacer aquí, miren. Dice, todo bien, Ingrid, qué gusto verte. Y guapa como siempre, saludos a tu esposo. Muchas gracias, Mari. Yo también estoy bien contenta que vengan a visitarnos. Y sobre todo que vamos a estar aquí dando guerra, ¿ok? Ya saben que la Ingrid no se rinde, chiquillos. No se van a deshacer de mí, ¿eh? Oye, te cuento, ayer yo estaba bien emocionada platicando mis anécdotas y todo y resulta que no se estaba escuchando nada, Mari, ¿tú crees? ¡Ah! Me dio el salta para atrás todo por dentro. Dije, tranquila, Ingrid, relájate, no pasa nada, vamos a continuar como que nada pasó aquí. ¿Tú crees? No sé cuánto tiempo estaba bla, 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 hable y hable, hasta que me dice Joana, ya estoy grite y grite aquí, dice, ya no sé si estoy gritándole a todo el mundo porque no se escuchaba. Ay, no, qué pena ajena me dio, pero bueno, son cosas que me pasan, ya saben que la Ingrid no tiene remedio, chiquillos. Miren, pues bien sencillito, vamos a empezar a preparar esta ensaladita. Esto se supone que ya debe de estar, uy, todavía está un poquito tibia. Porque miren, voy a utilizar 2 tenedores. Ya saben que ustedes pueden, dice, te dio me gusta live, Suri. Muchas gracias, corazón. Gracias por esos me gusta que nos están regalando. Gracias, mis preciosos. Bienvenidos. Gracias por estarse uniendo aquí a este live, chiquillos, con nosotros. Miren, aquí está la pechuguita y quedó bien suavecita, suavecita. Vamos a ver, déjenme, voy a agarrar una cuchara con esta para ver si puedo quitar. Yo no quiero dejar nada, ¿verdad? Hasta el último bocado, que nada se desperdicie. Está el caldito. Este caldito no lo voy a desechar, les cuento porque este caldito me puede servir. Por ejemplo, si quisiera hacer un arrocito, si quisiera hacer una sopita o algo, lo puedo utilizar. En dado caso de que no se utilice, pues se lo puedo dar a mis pequeñuelos en sus croquetitas y ya se las da remojadita así con el caldito de pollo. Acá, bueno, está muy condimentado y a ellos les encanta y creo que se las comen así bien rapidito. Dice, ya sé que tienes un perrito nuevo. Sí, Mari, tenemos una mascotita nueva. Sí, mi corazón. Ahorita está sanándose, ya gracias a Dios está súper bien. Bueno, bendito sea Dios, su avance va muy bien. Ya me dijo Johnny que ahora ya ladró cuando estuvo jugando con él, por lo mismo débil que estaba de su anemia. Pero el día de hoy ya empezó a jugar con él y todo, y dice, ay, hasta me dio miedito, porque obviamente pues ya es una mascotita de 4 años, no creció con nosotros, y pues es nuevo aquí, ¿sí me explico? Y para él es como, o sea, nos da a la vez como que miedito, porque decimos, ay, no nos voy a morder, pero no, creemos que no. Le pusimos lobby porque parece un lobito, como color canela con blanco, y luego tiene los ojos blancos, o sea, blancos, se mira bien hermoso. Dejen que ya nada más esté un poquito mejor, le damos a dar una buena bañadita porque ahorita su tratamiento le está ayudando a tomar defensas, a recuperarse un poquito con las vitaminas y todo, y dice el veterinario que va a soltar todo ese pelaje y va a agarrar nuevo. Entonces ya cuando tenga su pelaje nuevo y que ya nos pueda dar la indicación que ya le podemos dar un bañito y todo, entonces lo voy a meter para que lo puedan conocer, ¿ok? Es una ternura, ya está agarrando confianza, ya se le está quitando un poquito el miedo y ya no llora. Eso es lo más importante, porque de repente como que lloraba mucho.
Ahorita ya no, ahorita ya nada más se agarra aullando cuando pasa algún repartidor de algo que a él no sé por qué le llama la atención estarle aullando ahí. Pero bueno, es una bendición, chiquillos, es una bendición eso que nos pasó. Dice Johnny, ¿fue tu 10 de mayo? Sí, fue mi 10 de mayo, la verdad. Porque exactamente llegó ese día a las 12 de la noche. Por aquí andaba dando las mañanitas él también, nada más que nadie lo pelaba. Pobrecito. Pero gracias, Mari. Eso quiere decir que sí nos acompañaste en el live del día de ayer. Muchas gracias, mi reina. Le dio me gusta a tu live. Ay, muchas gracias, Suri. Pues nos conectamos el día de hoy también en TikTok, chiquillos. Yo la verdad soy, como les comento en TikTok, no sé muy bien cómo están las cosas, pero pues nos vamos a estar conectando de repente para que la gente nos vaya conociendo un poquito. Y si se quieren venir al mitote un ratito con la Ingrid, pues que se vengan un rato, ya saben, aquí siempre van a ser bienvenidos y el chisme no va a parar, porque aquí nos encanta el mitotaxo, ¿verdad que sí, chiquillos? Bueno, a la Ingrid. Miren, esta ensaladita de pollo les cuento que la voy a preparar porque hace poco tiempo preparé una y me gustó, pero dije, ay, ¿saben qué? Está haciendo mucho calor, como que vamos a comer una, pues ya saben que estoy en eso de que no puedo estar comiendo cosas muy duras, y la otra, pues dije, hace mucho calor, hay que comer algo que sea refrescante, súper facilito, y sobre todo que sea muy rápido. Para aquellas personitas que no tienen ganas de cocinar, ya cuando llegan bien cansaditos de su casa, del trabajo y todo, dicen, se me acabaron las ideas, ¿ahora qué voy a hacer? Ah, pues ahorita ya van a saber que si tienen una pechuguita de pollo, con una pechuguita de pollo van a ver qué tanta ensalada van a sacar, ¿eh? Lo voy a hacer sencillita, sencillita. Diana Luisa Parrales Flores, qué gusto verte, Ingrid. Muchas gracias, mi corazón, bienvenida. Gracias por venirnos a acompañar, todo el éxito, Ingrid, eres muy linda. Ay, muchas gracias, mi reina, que Dios te bendiga. Gracias, mi corazón. Pues mira, vamos a preparar esto bien delis, ¿ok, chiquillos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les fue su 10 de mayo? ¿Qué hicieron con la familia, chiquillos? Cuéntenos. Alexa, bienvenida. Muchas gracias, Alexa, aquí en TikTok. ¿Qué cocinas? Dice Gael. Vamos a cocinar. Bueno, voy a cocinar una pechuguita de pollo, pero la voy a hacer en ensalada, bien sencillita, pero mira, bien llena de sabor, porque ahorita les voy a compartir un aderezo que va a quedar bien delis. Es algo súper sencillo, pero mira, te va a encantar, vas a ver. Vas a ver, vas a ver. Al probar esta ensaladita vas a decir, esta va a ser mi preferida, quiero probarla más y más y más. Obviamente que no va a ser la única ensalada de pollo que vamos a hacer aquí, chicos, ¿ok? Saben que vamos a seguir haciendo más y más. El chiste, mira, a la Ingrid le encanta estar inventando, innovando recetas, ¿ok? No es como que vamos a llevar un orden así, decir, unas recetas así se van a hacer todo el tiempo. No, hoy vamos a hacerla con unos ingredientes y si se nos prende el foco, otro día hacemos otra ensalada de pollo y experimentamos con otros ingredientes. Ese es el punto de la cocina, que tenemos que experimentar sabores y todo, sabores, colores y de tocho morocho. Miren, ya quedó deshebradito. ¿Dónde está? Hace rato que no sé nada de ti. Miren, chiquillos. Miren, les voy a enseñar. Chiquillos y chiquillas culinaris. Tirirín. Miren. Ok, entonces vamos a dejarlo aquí que se refresque un poquito. Ok. MR, saluditos. Fernanda, muchas gracias por unirte, gracias por las personitas que se unen, gracias por estar aquí acompañándonos. Dice que rico, me invita, claro que sí, yo les invito. Te voy a invitar a que veas la receta para cuando la termine, si te gusta, entonces la prepares en tu casita y luego ya me digas, Ingrid, la verdad, esa ensalada quedó súper deli, ¿ok? Miren, ahorita van a ver, ya deshebramos el pollito. Ay, vamos a empezar
con los bochornos, ¿eh? Yo soy bien bochornosa, les digo que tengo muchas calorías por todos lados. Miren, pero ustedes no se preocupen por esas cosas. Osvaldo Maitín, saluditos desde Tlaxcala, México, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Muchas gracias por venir a acompañarnos, chicos. Vayan dejando sus likes, apóyennos, no sean malitos, dejen sus likes, compartan la recetita para que vengan más personitas aquí con nosotros al mitote, con la Ingrid. Okiroki, ya saben que aquí compartimos un poquito de recetitas caseras. Obviamente no somos expertos en la cocina. Aquí todos estamos aprendiendo de todo un poco, ¿ok? Cada vez que estamos aquí aprendemos algo nuevo, así que los invito a que se vengan con nosotros por si quieren aprender también cosas nuevas aquí, porque está interesante aprender, ¿ok? Así es que vénganse con la Ingrid a los lives. Ya saben que aquí vamos a hacer de tocho morocho. Miren, aquí tenemos la lechuguita, pero les voy a contar una cosa. La lechuga sí es súper importante que agarremos las hojas que estén más... No vamos a agarrar las que estén así de pachichis. Estas están muy aguadichis. Tienen que ser bien frescas. Para que una buena ensalada así sepa, deli, tiene que ser fresco, fresco todo. Entonces vamos a agarrar de las que son más del medio. Yo siempre les recomiendo que utilicen más lo que es del medio. Y si agarran lo que son el corazón de la lechuga, el corazón vienen siendo estas partecitas que están aquí. Y eso es lo más deli. Eso los puedes utilizar hasta como, en vez de usar tostadas, galletas saladas y todo eso, en esto te sirves la ensalada así como unos taquitos y te lo comes. Bien deli. Dice, no se mira bien, ¿en serio? A ver, espérame, corazón. A ver, vamos a ver. ¿Cómo que no se ve bien? ¿Cómo de que no? De repente se pone loca esta cosa. Fíjense que yo estoy teniendo muchos problemas ya con esta situación de que ya no se quiere empezar bien eso. Vamos a ver ahorita cómo se ve. Vamos a ver, hay que tener paciencia, sobre todo paciencia. Ay, chicos, es más. Se ha unido Olis. Se ha unido Olis. Y nos acompañar. Fíjate que estoy empezando a tener muchos problemas aquí con esta cosa. A ver, chiquillos. ¿Ya estoy bien? Se traba mucho, ¿verdad? A ver. A ver, denme un segundo. Voy a ir quitando todas las cosas que me estén robando el interpiso. Porque, no sé, últimamente, ¿se dan cuenta que ya últimamente batallo demasiado? Otra vez. Me dice Johnny, es que lo que tú haces es que saturas ese teléfono con tantas cosas. Le digo, no lo saturo con nada. Lo que pasa es que solamente tengo puras cosas que utilizo para los videos. Pero no sé si tenga que ver eso. Bájale la calidad de video. ¿Cómo le bajo la calidad de video? Es que no sé cómo. No sé cómo, chiquillos, hacer esas cosas. Pudiera ver eso en la configuración de live. Es que la configuración se pone sola al momento de que voy en configuración.
A ver. Es que tendría que salirme, ¿verdad? Ay, no sé, chiquillos. Vamos a ver si se puede hacerlo. Vamos a ver aquí. Ah, ok, es automático. Sí, es que se cuenta que cuando pongo la configuración no me aparece para que configure. Hola, bienvenidos, Silvia Vázquez. Saluditos. Gracias por venir a visitarnos, Sofía. Gracias por estar aquí, por entrar con nosotros un ratito. Dice, nunca he visto eso de live. Sí, es que haz de cuenta que eso nada más al momento de que lo vayas a poner, pones toda la configuración del SEO, pero en esas cosas de la calidad y todo eso, no se sube hasta que ya al momento de que se termina el live, entonces ya acomodas la calidad, pero automáticamente ya lo pone. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a ver cómo nos funciona. Estoy muy, a ver. Estoy tratando de que las cosas estén mejor para ustedes, ¿ok, chicos? Vamos a ver si así se mejora un poquito. Es que tengo que estar súper lejos de lo que viene siendo el calor, porque en cuanto le está dando mucho calor, haz de cuenta que esta cosa empieza a fallar más. A ver. Vamos a ver qué tal. ¿Ok? Pudiera ser un poco, dice, ¿cuántos teléfonos están en vivo en tu casa? Dos están en vivo. Pudiera ser eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Parece que ya se ha acomodado un poquito, ¿verdad, chicos? Ok, ya se acomodó un poquito, sale, vale, entonces vamos a continuar con la receta, ¿ok? Discúlpenme. Espero que en TikTok también se esté viendo súper bien. Es que saben que TikTok jala menos, es más pesado transmitir en YouTube, aunque no lo crean. YouTube sí es un poquito más difícil en cuestiones de que tienes que tener muy buen sistema, porque si no pasan este tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, no quiero quitar la transmisión, quiero continuar con ella. Vamos a darle así como podamos. ¿Sale, vale, chiquillos? Y si no, pues las personitas que quieran acompañarnos en TikTok, pues nos pueden acompañar también, ¿verdad? Espero que ahí se esté viendo un poquito mejor. Dice, ponle un vaso con hielo detrás para que lo enfríe al teléfono. Es que está frío. Ay, no es cierto, está caliente. Le voy a poner mi coquis con hielo. Ángel, gracias, y Angie por venirnos a visitar. Gracias, saluditos. Chicos, pues vamos a empezar, ¿verdad? No quiero, a ver. De primero estaba transmitiendo súper bien aquí. Ok, parece que ya lo arreglé un poco, según yo. Entonces voy a empezar así con ustedes, ¿ok? Antes de que se me vaya a empezar a guiar más. Esto se tiene que empezar a enfriar. Diosito santo, ¿por qué? Dice, o pudiera ser que si estás transmitiendo en YouTube y TikTok. Ay, sí, fíjate que yo también pensé eso, actor, pero una cosa, de todas maneras, aunque no esté transmitiendo en las dos plataformas, me pasa lo mismo. Por eso es que me animé a transmitir hacia los dos al mismo tiempo, porque me di cuenta que no tenía mucho que ver. Al final de cuentas, nomás transmito en uno y me pasa igual. Ok. Lo que va a hacer es que voy a tener que comprar como un ventilador de esos chiquitos que son como para computadora, ¿verdad? Para que esté calor, y como la verdad aquí sí está haciendo mucho calor, eso tiene mucho que ver. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle, a ver. Dice Star, dice, voy a sentir feo irme. ¿En serio, corazón? ¿Por qué, Star? Hola, corazón, no sientas feo, mi corazón, si tienes que irte, no pasa nada.
Aquí vamos a estar para cuando quieras venir a visitarnos un ratito. Kiroki, gracias por venir un ratito. Pues mira, yo voy a empezar con esto. Como les comenté, la lechuga tiene que estar súper fresca. Voy a tomar las que estén más en el centro. Estas, miren. Miren, miren, esto es a lo que me refiero. Ajá. Que estén así fresquecitas, fresquecitas. Perdónenme, chicos, por tener mala calidad ¿cómo se dice? Por tener una mala calidad de video y todo eso, pero vamos a darle como podamos. No hay que dejar que eso nos apachurre, no hay que dejar que eso me quite las ganas de seguir compartiendo, porque aunque no lo crean, a veces sí empiezan a hacer los factores como que uno dice, ¡ay, no! Todo me sale mal, todo me está saliendo mal, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero seguir así. Y ahí no, donde yo digo, ay no, Ingrid, cálmate, mija, ¿cómo que no sabes qué hacer? Ahora te aguantas, hay que darle duro, nada de que te vas para abajo y que no sé qué, que bla, bla, bla. Miren, vamos a agarrar apio cheese. Y, ay, es que saben que a mí el apio casi no me gusta, pero vamos a tomar el que esté más fresquecito. Y vamos a tomar uno de estos. ¡Ey, ay, ay! ¿Quién se ha unido por ahí? Gracias por estar, esas personitas acompañándonos, chicos. Pues vamos a lavar un poquito. Parece que ya se puso un poquito mejor. ¿Ok? Aunque les voy a decir una cosa, miren, aquí están ya las lechugas lavaditas y el apio. ¿Ok? Y miren, voy a hacer todo rapidín para movernos un poquito de aquí, porque probablemente si nos movemos del lugar, esto va a funcionar un poquito mejor. Ya ahorita al parecer ya está agarrando por allá. Es que no me gusta que me esté viendo de lado porque me van a ver la cabeza de huevo nada más. Ahí voy. Miren, vamos a empezar a picar. Ay. Aquí tengo un trapito para irme limpiando. Ok, miren, pues voy a empezar a picar la lechuga. Primeramente la lechuga. Ok, a mí me gusta. Ay, Dios santo, ¿por qué hiciste eso, Ingrid? A mí me gusta partir la lechuga por la mitad, o sea, hacerla así. Bueno, es que en el restaurante cuando trabajamos y que pedían la ensalada griega, así la partían, ¿ok? Y ya de ahí ahorita les voy a decir cómo lo partían para sacar las medidas, que no quedara así como en tiras muy largototas. Y yo estoy partiendo al azar, sin saber qué tanta lechuga es la que voy a ocupar. Miren, voy a tomar estas y voy a tomar así. Se ha unido Dania Campos, gracias. Val se ha unido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a los que están de TikTok. Gracias también aquí en YouTube por tenerme tanta paciencia, chiquillos, que es con ustedes con los que comparto más. Pero ¿cómo los hago batallar, verdad? Pero ténganme paciencia, dicen que ahí se conocen los buenos amigos, en las buenas y en las malas, chiquillos, así es que, pobre de ustedes que me fallen. Sí, yo ya estoy de chantajista, de manipuladora, es que la manipulación siempre tiene que ir primero, ya saben ustedes, ya saben cómo somos nosotras. Miren, un poquito de lechuga, ustedes pueden poner la lechuga finita como quieran, Yo estoy tratando de dejarla ahí más X. Okidoki. Entonces voy a empezar a vaciar en este bowl. Yo lo voy a hacer aquí porque el espacio, ya saben que me gusta estar haciendo las cosas en un lugar donde tenga bastante espacio. Entonces voy a ver si con esta lechuga es suficiente. Si no, ahorita voy a picar un poquito más. Ok, miren. Les muestro. Esta cantidad más o menos es lo que voy a ocupar.
Ok, y vamos a empezar con el apio. Okidoki. Y el apio, yo les voy a decir algo, a mí no me gusta mucho el apio, no sé por qué, pero voy a hacer el día de hoy una excepción. Entonces, ¿cómo lo voy a picar? Chiquito. Voy a tratar de hacerlo fino para que no se sienta mucho, para que no se sientan mucho los trocitos y lo pueda comer más a gusto. Es que si siento los trozos muy grandes, como que me pica. ¿No les pasa eso? Como que tiene un sabor así como fuertecito, ¿verdad que sí? Ay, chiquillos, todos decepcionados de la Ingrid. Dice adiós, dice, ok, bueno. Chicos, pregúntenme, ya ni me platicaron, es que con esta mala calidad que les doy todo eso, ya ni les pregunté qué tal les fueron, qué les regalaron a sus mamis, qué hicieron todo este tiempo que estuvimos ausentes. Estuvimos más de 20 y tantos días ausentes de ustedes, ¿saben? Pero acuérdense, no hay mal que por bien no venga, chiquillos, así es que las cosas pasan, hay que vivirlas, hay que procesarlas y hay que seguirle, ¿ok? Porque no nos podemos quedar nada más atorados así. Hay que seguirle, hay que seguirle. Vamos a utilizar esta. Vamos a ponerle así. Ustedes están viendo qué facilito, ¿ok? Miren, vamos a agarrar este trapito. Vamos a darle una buena limpiadita. Yo creo que con ese apio tengo colorita. Ahorita vamos a ver. Ya sé, voy a limpiar, porque sinceramente sí tengo un desorden. Ya empezamos a vernos otra vez mal. Cosa me está queriendo sacar de mis casillas, pero no. Eso no va a pasar. El único que me va a sacar de mis casillas es el Johnny, nada más. Que por cierto no viene el Johnny, me deja sola. De seguro ya se ha de haber dormido. Voy a picar las aceitunas negras, miren. Las estoy picando para sacar unos aritos de este tamaño, para hacerlo en la ensalada. ¿Vieron? Dice, póngale la Coca-Cola helada atrás del teléfono. Te voy a decir una cosa, actor. Precisamente es lo que hice. Mira. Es lo que hice, la puse atrasito. Sazón Mexicano, bienvenido. Gracias por venir a saludar. Amiga Ingrid y compa Johnny, ya dejé mi like. Dice que tendrá genial esta ensalada. Ay, gracias, te quedará genial esta ensalada de pollo. Esperemos que sí, chicos. Estamos experimentando sabores el día de hoy. Esta es la segunda vez que la preparo. Una sola vez la preparé hace poco y lo hice diferente, así como un poco más sencilla. Hoy le voy a agregar lo que viene siendo algunos ingredientes extras como la crema. Le voy a poner este sazoncito de las aceitunas, el apio. Voy a probar con un sazón distinto y después voy a experimentar otro sabor más, porque ella sabe que a Lady le encanta estar inventando en la cocina tantas cosas. Que ni crean que todo me sale perfecto, no vayan a creer esas cosas. La verdad no todo me queda bien, que por cierto ya les platiqué que hice pésimo un postre que no me salió. No he podido subir la receta, chicos, la tengo totalmente editada, pero todavía no tengo bien redactado pues la historia de lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, nada me sale bien, todo me sale un caos, pero hago el intento. Eso es lo más importante de todo. Siempre hacer el intento. Así como esto, miren. De una vez las vamos a echar todas para que no se queden ahí. Ok. Dice,
Cano Martín, dices que estás preparando, Ingrid. Cano, estamos preparando una deliciosa ensalada de pollo. Gracias por preguntar. Mira, por ejemplo, aquí ya tengo apio, lechuga. Aquí ya tenemos la pechuguita de pollo deshebrada. Vean ustedes. Eso obviamente yo la puse a cocer antes de empezar a entrar con ustedes, chiquillos. Miren. Ok, la puse a cocer obviamente para agilizar todo esto, o sea que no sea estar tanto tiempo ahí, porque una de las cosas pues dije, ay, que ya tantas veces he hecho pechuga de pollo, ustedes ya saben cómo la Ingrid la pone a cocer, súper sencillo, así es que no tiene caso, dije yo, ¿verdad? A ver, vamos a empezar. Ya le puse eso. Es bien sencillo. Miren, y vamos a ponerle, esto es, no, este es el otro. Le vamos a poner una lata es que aquí se llama, bueno, es ensalada campesina. Trae chícharos, zanahoria y elote. Es que me quedo pensando porque hay una que se llama vegol, bueno, aquí así le llaman vegan, algo así, y trae papa también, ya trae papita cocida y todo eso, pero esto es para de esas, como les digo, ensaladitas fácil, rápidas, te sacan de apuros para aquellas personitas que quieren comer algo súper sencillito. Esto les va a sacar del apuro. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Miren, hacemos esto. Miren, para que ustedes no digan, a Ingrid se va y nos deja cada ratito y le vale Wilson la balacera, que estamos ahí, que bla, bla, bla. No, mi chiquitito, no, así no son las cosas, no piensen eso. Vamos a poner aquí el caldito, miren. Miren, aquí pusimos el caldito y lo que vamos a hacer es que ya que lo estiremos súper bien, le vamos a poner esto, ¿ok? Y ahora sí. Y si no sientes nada esta noche es lírica. Dice por ahí, dice, ando aquí en TikTok, dice, tiene mejor calidad TikTok. ¿Verdad que sí, Héctor? Ay, muchas gracias por seguirnos. Síguenos en TikTok también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que les cuento, TikTok es una plataforma donde no está muy pesado para hacer, o sea, el sistema, no es muy pesado el sistema para poder hacer los lives, y en YouTube sí es un poquito más pesado el sistema, y eso te hace que si no tienes muy buena, pues ahora sí que te voy a decir mínimo un dispositivo de gama media, que sea entre 8 gigas, 6 gigas de 8, se supone que yo tengo más de 8 gigas de RAM. Eso te puede ayudar muchísimo para la fluidez, pero no sé por qué me pasa eso. Es que ya te dije, son estos chamucos que me quieren desestabilizar y que dicen, vamos a sacar el tapón a la Ingrid para que saque toda la locura que trae adentro delante de toda la gente, y yo voy a decir, ¡ay, qué es eso! ¿A poco la Ingrid es así? Pero no sabes que no me voy a dejar. Miren, aquí voy a colar un poquito de caldo de los elotes y vamos a echarle. Es que ¿saben qué? Le voy a poner media latita de elote a esto. Miren. Okiroki. Y si no sientes nada, esta noche es la indicada para que como me lo digas de matar. Yo me puse el vestido, sé que a ti te gusta. Ok, miren, ahí viene lo bueno. Tenemos mayonesa. Saludos, amiga Mari, dice Sazón Mexicano. ¡Ay, que aquí está mi preciosa Mari! Mi Mari preciosa no se me raja, Sazón Mexicano tampoco, son mis preciosuras de la vida. Porque a pesar de que la Ingrid siempre les está dando ahí mala calidad con todos esos videos, aquí están acompañándome, mis preciosos de mi corazón. Gracias por estar aquí, mi vida. Bien, entonces voy a hacer esto. Vamos a empezar a sazonar. Aquí viene un gran secretito de la Ingrid que le encanta para las ensaladas. Ahorita les cuento, ¿ok?
Cano Martín. Se ha unido no sé quién, se van y se van. Es que nadie me conoce en TikTok, chicos, pero no pasa nada. Ok, miren, no. Entonces vamos a empezar a agregar toda esta pechuguita de pollo, ¿ok? Miren, vamos a vaciarla. ¿Por qué tanto traste? Van a decir, ¿por qué usas tanto traste? Pues les cuento, chicos, es que estaba la pechuga un poquito tibia y obviamente las ensaladas tienen que estar súper fresquecitas, ¿no? Por eso queremos comer ensalada, para que esté fresco, comer algo fresquecito. Híjole, les dije, no sé si estoy echando mucha verdura. No, yo creo que está bien con eso. Me va a decir Johnny, ¿y el pollo? Es que ahorita le vamos a dar sabor. Que le dije que le iba a hacer totalmente diferente, que tenga sabor rico. La otra vez hice una ensalada, pero era totalmente pollo, y casi no tenía nada de verduras. A mí sí me gusta, pero yo estoy tratando de hacerla para que esté bien rendidora. Quedó así. Miren, miren. Miren, chiquillos preciosos. Miren, vamos a agregar mayonesa. Ok, vamos a calarle con esa, que no me quiero pasar. Vamos a agregar crema. Ok. Okidoki. Bueno. Vamos a tomar un poco de mostaza. Miren, voy a tomar un poquito de mostaza. Ok. Ay, pero es que a mí me gusta con más, porque a mí sí me gusta que sepa. O sea, que sepa lo que es aderezo. Okidoki. Y le vamos a poner pimienta. Un toquecito de pimienta. Okidoki. Y muchas personas le ponen... Olis, ¿quién anda por ahí? Pedrogac. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Qué dice Sazón? Amiga Ingrid dice, ¿qué le pondrás a tu ensalada? Uy, Sazón, mira, le estoy poniendo, bueno, es aceitunas negras. Le pusimos apio, lechuga, ¿ok? Esta lechuga, no sé cómo la conozcan ustedes, si como lechuga lisa, orejona o romana. Aquí le llaman romana o lisa. Bueno, lechuga, apio, aceitunas negras, agregamos una lata de verduras, ya lo tiré, es una lata de verduras que ya trae cocidito elote, trae zanahoria y trae chícharos. Agregamos media lata más de elote porque a mí me gusta que tenga bastante elote y le vamos a poner, bueno, para preparar el aderezo es un poco de mayonesa, le pusimos crema, ustedes pueden agregar crema agria de la que ustedes gusten o lo pueden sustituir por yogur natural, ok. Le van a agregar también una pizca de mostaza, esto es al gusto, chiquillos, y una pizquita también de pimienta para darle sazón. Sazón. Y le vamos a agregar un poquito del vinagre de los chiles jalapeños. Okidoki, esto le va a dar un sabor divis. La pechuguita de pollo les recuerdo que lo pusimos a cocer nada más con laurel, con ajo, con 2 clavitos de olor, era una pechuga nada más. Y le puse el secreto que ni sé si les platiqué, que le puse medio cuadrito, que viene siendo medio cubito o media cucharada de consomé de pollo, para que la pechuga tuviera sabor y no nada más estuviera así como muy insípida. Y miren, ustedes se van a dar cuenta cómo con tantito, con una pechuga, toda la ensalada que estamos haciendo, ¿ok? Como les cuento, pueden hacerla de pollo, que sea totalmente pollo, ya nada más le ponen ahí una casi nada de verdura y todo eso, pero no, el punto es que sea rendidor. Aunque Johnny me diga, ay, es que tú haces mucha comida y que no sé qué, a mí no me importa, yo tengo que hacer que lo poquito se haga mucho, ¿ok? No pasa nada.
Pues si yo me acostumbro a decir, ay, no voy a hacer poquito, entonces no voy a saber hacer cómo rendir la comida. Y no, no se vale eso. Yo tengo que saber cómo hacer que la comida rinda. A mí me gusta eso y eso nunca va a cambiar. Miren, aquí lo más importante de todo esto, que ya sabemos que nunca debe de faltar un toquecito de sal. A ver, vamos a probar. Esto ya está, miren ustedes. Vean. Miren ustedes. Está tibis. A ver, vamos a probar. Para que no digan que no. Que no digan que no. Que a la Ingrid no le gustó. A ver, vamos a probar. Le metí el tenedor porque no está chupadito todavía. No inventen. El Johnny me va a amar. Me va a amar otra vez. Ya está, chiquillos. Miren. Esto quedó bien deli. Quiero que ustedes vean esto. Ya está la ensalada, vean. Les dije, fácil, rapidito y sencilla. Miren las aceitunas. De hecho, ahorita que agarre así en una tostadita, bueno, en una galletita salada, voy a ver cómo se siente el apio, porque ya ve que les dije que a mí casi no me gustaba el apio. Vean ustedes. Uy, está bien deli, chiquillos. No me van a decir que no. Las aceitunas se miran bien padres. A mí me gusta mucho esta aceituna negra, porque no tiene el sabor así como que muy fuerte. A mí me encanta. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar con una buena galletita. Y vamos a servirle a Johnny. No sé si el Johnny está por aquí. ¡Johnny! Ven, chiquitín. Para que veas lo que te hice, papacito. Y ahorita que venga voy a estar renegando, ¿verdad? Es que así es el amor, chicos. El amor no puede ser todo el tiempo amor y dulzura. También tiene que haber coraje, odio. Ay, no es cierto, no voy a decir esas cosas. Ay, a mí me gustó muchísimo. Yo no lo voy a poner nada más. Quedó perfecta. Miren. Vamos a quitar todo esto. Y ahorita les voy a enseñar cómo se lo voy a servir al Johnny. Muy bien. ¿Qué les dije? Algo fácil, rápido, sencillo y que te saca de 1000 apuros. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que tengas que hacer mucho para preparar algo tan delicioso. Bien sencillos pasos, bien poquitos ingredientes y con eso pueden consentir a la familia o incluso nada más a uno mismo, consentirte con un sabroso platillo, así con una ensaladita. Puedes utilizar unas galletitas saladas. Vamos a servirle a este niño. Y miren, ahorita les voy a decir lo que les platiqué respecto a los corazoncitos de la lechuga. ¿Ok? Esto cuando, por lo regular, a veces cuando vas a comprar a un restaurante algo de lechuga, de ensaladas y todo eso, te venden la ensalada, pero utilizan mucho estas partes del centro. Bueno, vamos a usar miren, estas son las hojitas que les digo que utilizan muchísimo en el restaurante para servirte lo que vienen siendo la ensalada. Y pues se le llaman corazoncitos, ¿verdad? El corazón de la lechuga. Bueno, es que así le decían en el restaurante, ¿verdad?
A lo mejor yo estoy diciendo cosas que no son reales porque yo escuchaba que ahí decían así y quiere decir que a lo mejor ellos tampoco saben, ¿verdad? Y yo nomás lo estoy repitiendo. Pero suena algo lógico, ¿no? Entonces, miren, esto se debe dar una buena lavada, ¿ok? Y si no sienten nada, las noches dedicadas. Ok, entonces miren, vamos a ponerlo tantito ahí. Y entonces tomamos esta, ok, una hojita. Saluditos para Lee, gracias por unirte, corazón, gracias. Miren. Y la puedes servir así, miren. Lo quiero aquí. Y luego te puedes servir así, una. Vamos a tratar de batir bien, ¿ok? 2 y 3 taquitos. 3 taquitos de ensalada. Okidoki, vamos a tomar unos chilitos. Te quedó genial, amiga Ingrid. Gracias, gracias, Sazón. Ahorita que venga el Johnny, a ver qué me va a decir. Vamos a ver con qué me sale ahora don Johnny. Vamos a poner una zanahoria, un jalapeño y otra zanahoria por aquí, ¿ok? Para el Johnny. Y le vamos a poner unas galletitas saladas. Miren, a mí me gusta ponerlas así, en pedacitos. Uy, no sé partir la galleta. Qué bárbara, Ingrid, qué bárbara. Qué bárbara, chiquita. Ni partir una galleta sabes, mija. ¿Cómo puede ser? Ok. Miren. ¿Verdad que se ve bien deli? Miren, chiquillos. Pero ustedes sí les puedo dar la vuelta por acá. Miren. Miren, miren. Ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Hoy andan viendo mis carillas de cerquita, ¿verdad que sí? Miren, les digo mis calillas. Estos son los calillas. Ok, vean ustedes. Ay, no me van a decir que no. Está bien delicioso. ¿Verdad que está bien deli? Ay, ay, ay. Esto nos vamos a comer. Fácil, rapidito, sencillito. Siento que yo perdí más el tiempo en estar acomodando que si se ve la imagen, que se está trabando, que se está haciendo esto, que se está haciendo el otro. Pierdo más el tiempo en estas cosas que en lo que estoy cocinando o en la plática, porque en realidad esto es súper facilito, muy sencillo, chicos, ya se dieron cuenta. Y miren, te saca de apuros. Y les voy a decir algo. Ustedes están viendo, miren que... ¡ah! Se me volteó el carro. Ustedes están viendo qué tanto es de ensalada. Vean ustedes, nada más toda la mega ensalada que me salió. Es muchísimo. Miren, es mucha ensalada la que me salió y nada más hice una sola pechuga. Una sola pechuguita y con eso quedó perfecta. A mí se me hizo súper bien. Nada más que tengo un gran problema. Johnny no viene y yo tengo que probar esto y comer a gusto. ¿Ok? Pero este niño no viene, entonces vamos... Bueno, lo voy a dejar esas a él para que no diga, ay, no me hiciste a mí, eso era una mentira. Vamos a tomar otro corazoncito chiquito. Y yo me los voy a comer con estos pedacitos de lechuga nada más rapidito, ¿ok?
de que el día de hoy yo trataba de poner un objetivo en el chat, pero resulta que no supe cómo hacerlo. O sea, no sé. Miren, yo me lo voy a comer así súper sencillo. Yo le llamo tacos de ensalada a esto, para aquellas personitas que digan, ay, tengo ganas de comer unos tacos, pero que sea más nutritivo que nada. Pues háganse unos taquitos de ensalada. Miren. Uy, pero es que yo le pongo mucho, ¿verdad? Soy bien Arturita, o sea, bien harta de que como mucho, pues, cuando me gusta algo. No, hombre, yo soy bien golosa, como mucho. Vamos a poner la ensalada por acá, porque el Johnny, la neta, no viene. Y siempre le digo, estate al pendiente, no quiere hacer caso. Miren, pues yo ya le preparé su comida tan deliciosa, que fue esta ensaladita. Es algo súper facilito, chiquillos. Yo quería que estuvieran los dos por aquí para poder tenerles la misma imagen, pero esta cosa no. Y luego miren, me miran de lado y me están viendo la repapada. Ay, Dios santo. No pasa nada, chicos, así estoy, no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer esto. Imagínense si estoy hablando y estoy así. Imagínense para que, ay, no, a mí que me salga el guajolote que tengo aquí, no me pasa nada. Y miren, a mí me gusta con los chiles jalapeños, pero les voy a platicar algo. Me voy a hacer con una salsita, y estas salsas me encantan. Ya está, mocosono. Miren, esta que se llama la migra está bien buena. Y esta se llama sacamocos. Pero de sacamocos no tiene mucho, porque creo que la que saca mocos es esta. Esta sí me saca moquín. Eso sí me lo voy a comer, chicos. Hoy sí voy a comer. Voy a comer poquito. ¿Ok? Mesa. Mesa, que más aplauda. Ven, mijito. Vengas a comer. Porque aquí el restaurante se cierra la cocina y ya no hay nada. Ya se escaparon unos enanos por ahí. Ay, santa cachucha. Dice, y bonita presentación, yo quiero. Ay, gracias, Mari. Muchos tickets, mi corazón. Mira, a mí me encanta comerla así. Me gusta comerla así, pero ahorita voy a intentar comer nada más con pura lechuguita, así en taquitos. Miren, voy a hacer para acá, porque es que ya me intimidé yo. No es cierto. Pues que voy a abrir mi bocota de chango que tengo. Johnny, ni me vayas a salir con nada, Me vayas a salir con nada. ¿De qué? Porque quedó bien buena. A ver, No, ya te serví yo. Te dejan saludos si no vienes tú. ¿Qué hacen tú? ¿Cómo que qué es eso? No está totalmente así muy fría, pero a mí está súper bien porque no me van a doler los dientes con lo frío. ¿Y la otra galleta? ¿Cuáles quieres? ¿Las integrales? A probarla, no. Ay, van a ver Arriba. con chitrín. ¿Por qué dejas esas tostadas ahí si ya no sirven? Esa tostadita, vamos a ver. Supuestamente estas son sin conservadores y sin grasa y sin colesterol. La grasa es lo bueno.
¿Dónde está? ¿Me pasa un préstamo? ¿Quieres que te... ¿De cuál te doy? La sacamoquito, la migra. A mí me gusta la migra, la sacamocos casi no sabe buena. Bueno, no está mala, pero no está picosa. A mí me gusta. ¡Mira! ¡Oh! A ver. Están bien delis. Son tostaditas, no son galletas. A ver. Tostaditas. Pero no puedo comer solita. O te doy una de... ¿Eh? ¿Poquita sopa? Oye, si quedan un vaso de plástico. Ay, no. Es la misma cosa. Me dice, dame un vaso de plástico. De todas maneras, el vaso de plástico lo estoy rodando. Ya no hay casi hielo. Hay más escarcha que nada. Oye, ¿no te percataste que estaba lagueándose todo? Ahorita lo puse, bueno. Tienes que prestarme tu celular, amor. Sí. Tu teléfono tiene como 12 de... ¿Cuántas gigas de RAM tiene? Tiene varias. 16 de RAM tiene. Si me prestas el tuyo no se va a laguear tanto. Eso creo. Esperemos. Es que mira, lo quité de donde le estaba dando así como lo caliente y ¡pum! Empezó a funcionar bien. Y luego yo, dice Héctor, ponme la coca con hielo, ya se la había puesto atrás. Sí, ya le había puesto la coquita atrás. Omar, buenas noches, saluditos, dice aquí escuchando. Muchas gracias, Omar, bienvenido, muchos thank yous. Dice, ambos corresponde. Hemos detectado inactividad durante la actual cosa. ¿Qué se me pega? No entiendo. Ay, no entendí, ¿qué pasó? Dice, arrastra hasta el lugar correspondiente. Ah, ok, ya lo entendí. Ah, ok. Es que no sé por qué me estaba diciendo que pulsara no sé qué. Es que lo que tiene en TikTok, que si te ven inactivo y que hay inactividad, creo que te tumban el like. No sabía, no me recordaba de eso. No, hola. Dice Aileen, buenas noches, corazón, gracias. Dice, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Mira, comiendo una ensaladita sabrosa que preparamos el día de hoy. A ver. Dice Mari, por hecho para ti, para Johnny. Muchas gracias, mis corazones. Espero que ahí no se empiece a laguear. No te di salsa. ¿Cuál? No, fue cosita. ¿No? No quiere ya. Jazz. Bienvenida, corazón, saluditos. Rocío Gutiérrez, hola mi reina, saludos. Saluditos, corazón, gracias por venirnos a acompañar. Déjenme nada más, me voy a comer esto último nada más. Para darle un poquito, ¿cómo se dice? Para darle un poquito de sazón a mi estómago. Y ya con eso.
Mm. Mm. Les digo una cosa, el apio me gustó porque no se siente mucho. Creo que ya encontré una manera de cómo comer el apio. Así, nada más como que escondiéndolo en la ensaladita para que no se sienta muy fuerte, porque sí se siente un poquito fuerte el sabor. Pero me doy cuenta que con las aceitunas negras como que se disfraza un poquito el sabor del apio. Dice provecho. Muchas gracias, mi corazón. Y si es una ensalada de pollo bien sabrosísima. Ok, pero bueno, ya no voy a comer más. Así mis corazones, para que me ayuden, ahorita voy a apagar esta, para que me ayuden un poquito en lo que voy a acomodar esto de aquí. Dice, buen provecho, muchas gracias. Muchos thank yous. Amor, ¿te doy estas tostaditas? No. Dice, Yare se ha unido. ¿Cómo que ya se fue Yare? No quiero. ¿Ya no quieres? ¿Qué te pareció la ensalada? Claro. ¿Qué le pareció? Dice Johnny, está bien. Es que la verdad está súper deliciosa. Dice Noemí Pantoja. Están enamorados de los pantojas, ¿verdad, chicas? Es que yo quiero ponerlos como por aquí así, porque yo quisiera. ¡Hola, Leti! Mira, amor, ¿te das cuenta que cuando está ahí se pone todo lagueado? Vamos a ver una cosa. Vamos a quitar todo el calor del mundo que hay aquí en esta casa. Leti, buenas noches, mi corazón. Gracias por venirnos a acompañarnos. No los puedo poner muy encajonados. Ya me di cuenta que esta cosa no quiere cooperar con nosotros. No. Ya le dije a Johnny que me preste su teléfono para transmitir con el otro. A ver qué tal me va. Es que hay que irle calando, hay que ir viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no. Al parecer, estas cosas no nos quieren dejar a nosotros transmitir a gusto, ¿verdad, chicos? Nomás no damos una. Si no es una cosa, es otra. Ay, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tener que poner esto en... Hay mucha lechuga que está buena, ¿no? Pero hay otra que ya está, mira, se la podemos... No está mala, pero ya está un poquito... Mira, se la podemos dar a la Moquita y al Johnny, ¿verdad? Para que se lo coman, porque no tiene caso que se desperdicie. Yo me voy a comer ahorita esto que me quedó. Sí me gustó la ensalada, mi amor. ¿Sí te gustó? Dice que sí le gustó, chicos. Más le vale. Antes digan que no me dijo. Ay, debe de estar más fría. Porque sin de tu preferencia le hubieras querido más fría, ¿sí o no? Ay. Ya ven, yo ya sé que me iba a salir con eso. Pero no, chiquitín, no. Miren, voy a hacer algo. Ya saben que a mí me encantan las recicladas, ¿no? Y les cuento. Miren, aquí ya tengo unos frascos limpios. Bien desinfectados porque no tienen nada de olor. Y aquí lo que voy a hacer, miren, chicos, para que ustedes también hagan esos tips. ¿Ok? ¿Qué te doy, amor? Dímelo. Dímelo. Atrévete. Algo me pediste. Más ensalada. No. Johnny, ¿qué querías? Dímelo, amor. Me vas a hacer sentir mal en la vida.
Saqué una galleta, pero no. Ah, ¿cuál Ya es? no, ya agarré aquí. Ay, niño. Niño berrinchudo. Ahí te das cuenta que es una tortilla. Isabel. Isabel se ha unido. Bienvenida, Isabelita. Dice Mari Bella, bendiciones. Dice Fabiana, dice, ¿cómo estás? Bendiciones, bien, gracias a Dios. ¿Cómo han estado, chicos? Ustedes cuéntenos qué han pasado, cuéntenos alguna anécdota que hayan pasado durante este tiempo. Ya saben que a mí me encanta el chisme. Oigan, ya se fue Omar, ¿verdad? Quería decirle más algo, pero ya que lo ve aquí conectado le digo personalmente. Miren, estoy vaciando los chilitos estos, ¿ya vieron? Por eso es bien importante reciclar, ¿eh? Y a mí me gusta más usar estos porque está enferma. Bien, gracias a Dios, dice, llegué tarde, Ingrid, dice, porque mi bella está enfermita. ¿Qué tiene María, mi corazón? Anda enfermita de gripita, de la garganta, ok, bueno, es que sabes que eso es muy común en los peques, que se enfermen de la gripita y ya sea de la garganta por los cambios de clima. Estos cambios de clima, sabes que están horribles. Les digo una cosa, bendito sea Dios, yo ya tenía días que no dormía bien por la noche, como les comenté ayer, ¿no? Pero bendito sea Dios, anoche, miren, me dormí como una roca, o sea, caí bien rendidísima. Dormí como un bebé, así se los digo, como un bebé. Quedé bien dormidita a gusto, no me levantó el dolor para nada en la noche porque me tomé la pastilla ya aquí con ustedes bien tarde, bendito sea Dios, pero porque ya se me había atrasado, me tocaba como a las 8:30 y se me olvidó. Por andar aquí que si me conecto y andar haciendo mis merjurjes, pues se me olvidó, ya me la tomé tardecita, pero me sirvió porque ya durante toda la noche no me desperté. Ahorita me la tomé antes de iniciar, que por cierto ya no tengo, tengo que ir a comprar otra vez para dolor, pero vamos a manifestar que todo esté bien, porque la verdad, eso de no poder dormir, bueno, cuando no puedes dormir por X, por que estás pensando tantas cosas, pues te entretienes un ratito viendo algo y en lo que te agarra el sueño. Pero cuando es por dolor, es lo peor. Haz de cuenta que la noche es eterna. Y luego volteo a ver al Johnny y lo miro bien a gusto, el tendido, como un bandido ahí, bien a gusto, soñando en el quinto sueño. Y yo lo volteo a ver y me da un coraje porque digo, ay, cómo quisiera estar tan a gusto como él y no puedo. Bueno, eso se le llama envidia. Es que si soy envidiosa, cuando no puedo, cuando lo miro bien a gusto a él y que yo ando, que no puedo, no, hombre, me agarra el tanafá, bien enojada. Pero bueno, no lo despierto porque el pobrecito no tiene la culpa de todos mis defectos. Él no tiene la culpa. Lo único que él está haciendo es pagar las consecuencias de mis errores, ¿verdad? Pero pobrecito. Y luego ya cuando me oye toda la noche que me estoy sentando y parando, que me siento y me acuesto y que me estoy sobre y luego me dice, ay, Ingrid, por no hacerme caso, mañana vamos a ir al doctor. Y ya el otro día que me siento bien, ya no quiero ir. Le digo, no voy a ir. Pero bueno, ya ahorita ya mi tratamiento parece que ya me avanzó, el antibiótico, y ya un poquito ha disminuido porque ya no estoy tomando medicamento cada 4 horas, porque les cuento que ni siquiera me duraba el efecto ni las 8 horas que me decían. Ya cada 4 horas o menos de 4 horas ya me estaba tomando una pastilla y ya me estaba tomando la otra, y con el calor ni se diga. Pero ahorita ya durante el día, hoy estuve súper bien porque ya no tomé todo el día más que lo que es en la mañana y ahorita ya en la tarde. Y esperemos que así sea, chiquillos, ¿ok? Queremos que así sea, por eso esto lo vamos a dejar un poquito pendiente. Ay, mis amores. Dice, ahora le mandaron a hacer análisis. ¿En serio? Ven, vamos a saludar a todos los pequeñuelos hermosos culinaris. Dile, hola, ¿cómo están? Preciosos culinaris, mi amor. Vamos a mandarle, ellos son unos angelitos chiquillos, ¿saben? Vamos a mandarle muchas bendiciones a María, muchos besitos. Dile, hola María, dile, ojalá que te recuperes, que Diosito te mande todos los angelitos del mundo. Que tengan todos los angelitos del mundo para que se encuentre bien, mi corazón.
Le mandaron a hacer análisis. Ay, a lo mejor puede ser porque a lo mejor traiga alguna infeccióncita de algo, no sé. Les digo una cosa, yo últimamente, que he estado cerca de bebés y cosas así, yo, ¿verdad? Es donde yo les estaba diciendo que he aprendido mucho durante este tiempo, porque ya ven que yo he tenido la terrible, no sospecha. Nena, hola nena, bienvenida corazón. He tenido no la terrible sospecha, la terrible duda de que yo digo, bueno, yo ya estoy grande, ¿verdad? Y el Johnny y yo no tenemos peques, ¿ok? Entonces, nada más los que él tiene y por los que yo ya tenía míos, pero por la Polete ya cumplió 15 años, chicos, no son peques. Pero cuando hemos convivido con bebés, no es feo ni nada de eso, claro, son unos angelitos, es una bendición tener un bebé, pero yo me doy cuenta que me da miedo ya. O sea, me da un miedo como no se pueden imaginar porque, o sea, yo ellos los sobreprotejo muchísimo, como no se pueden imaginar. Cualquier cosita yo estoy bien exagerada. Ahora con un bebé y yo me doy cuenta que me pongo muy nerviosa, que no quiero descuidarlos ni tantito porque los quiero estar, que nada le pase y todo eso. Yo digo, ay no, Diosito Santo, yo siento que yo ya no estoy para tener bebés, porque voy a querer estar nada más todo el tiempo pegada y estar sobreprotegiendo y ya no voy a querer estar haciendo otras cosas. O sea, me da miedo, pero a la vez siento que sería como algo, sí bonito, pero que dentro de mí ya no tuviera como la misma paciencia, no sé, por lo mismo el miedo, pues porque si lloran o si algo les duele, me empieza a dar como que esa sensación de temor, porque no sé que quisiera que no tuvieran nada, o sea, me empieza a pasar miles de cosas y digo, ay no, siento que Diosito me pone pruebas en la vida para que yo diga, a ver, Ingrid, o estás segura de que quieres tener otro pequeñuelo o te quedas ahí como estás. Pero yo le digo a Johnny, mira Johnny, tú y yo no tenemos pequeñuelos, porque él me dice, es que en un futuro yo voy a querer tener, porque no, los míos no los he disfrutado. Y le digo, pues yo no sé qué vas a hacer, le digo, porque esta fábrica ya no te va a funcionar y aparte yo ya estoy grande y ya no tengo paciencia, yo no sé cómo le vamos a hacer. Y ahora de un tiempo para acá me dice, no, me dice, ya estoy bien seguro, me dice que ya nomás nos vamos a quedar con ellos. Ahorita Johnny no quiere bebés, dice que está bien seguro. El día de mañana, chicos, que me empiece a estar exigiendo, acuérdense lo que les estoy diciendo, para que me ayuden a decirle que él mismo dijo que ya no quería, esta fábrica ya no funciona, ya no sirve y entre más grande yo menos paciencia voy a tener. Le digo, no. Y me dice él que él está bien. Lo que pasa es que les voy a decir una cosa, el Johnny no tiene paciencia. Yo me doy cuenta que él es noble y todo, pero él, por ejemplo, los enanos están peleando o algo les duele o algo y él se asusta mucho y se preocupa y no tiene paciencia. Ahora imagínense si es un bebé de verdad. O sea, un pedacito de carne, así un humano y todo, no hombre, pues es peor. Y él no tiene paciencia para esas cosas. Y le digo, no, mijo, imagínate, yo voy a andar acá cocinando y voy a traer acá al moniguín y todo bien a gusto allá nada más porque él me dice que no tiene paciencia, porque le da miedo o algo. Le digo, no, yo no quiero más cargas. Entonces, a raíz de eso, pues ya quedamos en la conclusión de que según él dice que todo está bien. Mira, este monigote anda prendiendo la moto allá. Y pero bueno, son como yo lo digo, que Diosito nos pone pruebas para ver si es cierto que queremos o no, porque yo estaba con eso, yo ya estaba entrando en una locura. Imagínense la edad que yo tengo, ya con una peque de 15 años, ya con dos adultos jóvenes. Ok, y yo ya estaba con idea de querer tener otro bebé. Bueno, no ahorita. O sea, en mi cabeza yo pensaba en un futuro decir, bueno, a lo mejor me animo a ver lo que Dios diga. Hoy en día digo, Diosito Santo, por favor, tú sabes que yo ya no estoy para esas cosas. Te lo agradezco por ponerme esas pruebas, pero están hermosos y todo lo que tú quieras, pero yo ya no sirvo para eso. Yo ya no sirvo para esas cosas. Digo, no puedo. Entonces, imagínense, es algo muy difícil, no me puedo imaginar cómo se debe sentir Leti
hablando de esta situación, de saber que está enfermita y de que yo quisiera, no hombre, yo me desesperara, yo quisiera que no le doliera nada. Y luego cuando lloran me dan nervios porque no sé qué tienen, es algo, hoy es algo feito. Cuídala mucho. Mira, ellos son los bebés de la mamá. Él se porta muy mal. Porque cuando él se enoja le pega a su hermanito. Él nada más tiene cara de que es un niño que es tranquilito y toda la cosa, pero cuando se enoja y mueve el chulo este niño, ¿eh? Es uno chiqueado que yo me llamo pedacito de carne, pedacito más chiquito de ese niño, yo lo soy. Yo lo soy, yo lo soy, yo lo soy. Ese niño chiquitito yo no lo soy. ¿Eh? ¿Cómo te amo yo, bebé? ¿Por qué te encanta estar aquí de chismoso, eh? ¿Te gusta el mitote también? Ya me di cuenta que te encanta el chisme. Mi pedazo de ojos y de orejas. A ver. Sí, exacto. Es que es una infección lo que ha de tener, pobrecita. Dice, envió mascota extraterrestre. Muchas gracias para G. Bueno, es que dice GG. Muchas gracias por esas rositas que nos están mandando. Gracias, chiquillos, por estar aquí un ratito con nosotros. Muchos thank yous. Carmen Hernández, hola, mi corazón, ¿cómo estás, mi preciosura? Qué gusto. Ayer yo sé que viniste, mi reina, y que estuviste un ratito aquí con nosotros, pero la verdad se me pasaron muchos chats. Por eso el día de hoy decidimos hacer una ensaladita, algo que fuera súper sencillito para poder estar un ratito más con ustedes y poder platicar más a gusto, ya que de repente ya saben que me agarro en el chisme, me agarro en el chismesazo. Ay, pero lo peor del caso es que les cuento algo. Pues como batallo muchísimo con estas cuestiones de que no se ve bien y todo, ya me empiezo a meter mucho en ese rollo de que no se mira y de todo, y ya me desconcentra, pero bárbaro. Ay, me desconecté. Ok. Dice Ingrid, con un bebé y Johnny se ponen súper chochos y súper protectores. Dice, ay, ¿cómo sería eso? No sé, es que mira, te voy a decir una cosa. El Johnny le gustan los niños, pero como que no es muy niñero. O sea, no es como que les hace el fuchi ni nada de eso. Gracias a Lía porque se ha unido. Saluditos. Pero no, yo me doy cuenta que no es muy niñero. O sea, sí le gustan, pero no tiene mucha paciencia. Por ejemplo, es que el Johnny es como que bien, no le gustan los ruidos. Él no le gusta que, por ejemplo, si los enanos están ladrando así en una exageración porque algo está pasando, él se pone así como, ¿qué traen? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Como que se le suben los nervios, pues. Y un bebé y algo así, yo siento que no es como que no tenga paciencia, pero sí como que se pone de nervios cuando sí están llorando o cuando algo les está pasando, o que no se vayan a caer, o que esto es como muy sobreprotector. Y le digo, ay, no, mijito, si tú y yo tuviéramos un peque, tú lo quisieras tener. Mira, para empezar, dice que él lo tuviera viendo desde muy chiquito cosas de política, cosas a leer, cosas así. Le digo, ay no, pobre niño, imagínate, o niña, que si llegáramos a tener, le digo, imagínate, ya desde chiquito lo vas a tener leyendo cosas de la política y que de la historia y que no sé qué. No, le digo, tú te pasas de lanza. Me dijo, sí. Me dice, para que desde chiquito sepa, dice, y sepa qué caminos debe de agarrar para que no se vaya a desviar, y que sepa de la vida y que sepa cómo está el mundo y que no sé qué. Le digo, ay no, lo vas a traumar. No. Y a ver, no me van a decir que no, imagínate, es muy buena idea, no voy a decir que no,
pero siento que él sería muy estricto demasiado, y a veces también ser demasiado estricto es aburrido. Bueno, eso digo yo. A lo mejor, a lo mejor yo le haría un mal yo siento que él y yo peleáramos mucho, porque yo fuera más consentidora y yo ni sería muy estricto. Y si se juntan esas dos partes, estuviéramos todo el tiempo de los choncos, así como siempre normalmente. Y yo siento que me haría enojar mucho. Porque a mí no me gusta, es que yo sí soy estricta, pero no tanto. El Johnny se pasa de lanza, la verdad. A veces se pasa demasiado. Y a mí no me gusta que él sea demasiado estricto, porque le digo, es que tampoco no hay que ser así como todo derechito. También tenemos que aprender aprender de nuestros propios errores, pero que mucho mejor si evitamos tener errores grandes, ¿verdad? Lisa, bienvenida, gracias por estar un ratito aquí. Nosotros nos vamos a desconectar nos vamos a desconectar de TikTok o Kiroki, nos conectamos otro día, dice el mejor, ok. Muchas gracias para las personitas que nos acompañaron, chiquillos, ok. Ok, vamos a dejar. Ya desconectamos ahí. Es que, ¿saben una cosa? Prefiero desconectarlos para poder estar un poquito más, con más calidad con ustedes. Ya quité un poquito el dispositivo. Déjenme, nada más voy a agarrar un poquito, espérenme. Héctor. Oh, hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está Reina, Megan? ¿Cómo están? ¿Cómo están tus nenas? ¿Cómo está Ingrid? Dice, hola, dice, buenas noches, ¿cómo estás? Dice aquí con mis hijas, Tania, Megan, Lunita. Sí, me faltó Lunita, ¿verdad que sí? Dice, y tu tocaya Ingrid, aquí está mi esposa Reina, dice, ahí vamos. Qué bueno, bendiciones, mira, un beso y un abrazo, qué gusto que estén aquí con nosotros, saludándonos. ¿Qué pasó, mi amor? Me habla, chicos, me habla para que yo lo cargue. Este niño es peluchiento que le encanta estar en el chisme. Ven, pues. ¿Por qué quieres estar aquí? Amor de mi vida. Él es un amor, chicos. Ustedes no se pueden imaginar el peluchiento este. Y saben que están acostumbrados a que les haga uno tanto caso que quieren que todo el tiempo que les estén dando toda la atención. Vamos a taparte aquí porque es que no puedo ponerte aquí, papá, porque yo tengo que taparte tu parte íntimas así, mira, así, porque tú eres un niño, y yo tengo que cuidarte tu privacidad, papá. Estarías bailando hasta conmigo, no como amigo. Es un amor. Es que él me soporta todo. Todo me soporta. Me lo como a besos yo. Y le aprieto la pancita hasta que se le saquen los peditos. Ellos son todo mi amor. Dice, es tremenda tu tocaya, dice, en la mañana quiere tomar mucha leche, ¿en serio? Ya me puedo imaginar, oye. Oye, ¿ya cuánto tiempo tiene Héctor? Dice, mi marido es consentido y yo no. ¿En serio? ¿En serio? O sea que tú eres la estricta, Leti. Mira, yo no soy tan estricta. Te voy a decir por qué. Sí trato de ser un poquito así. Pero mira, te voy a decir una cosa, ya a estas alturas ya ni sé. Mis hijos me dicen que yo era muy estricta y que yo era muy sobreprotectora además y que era muy regañona. A raíz de eso, ellos no quisieron vivir mucho tiempo conmigo porque me decían esas cosas. Que yo era muy regañona, que les exigía mucho y que bla, bla, bla. Pero ¿por qué esta cuestión?
porque ellos no crecieron conmigo mucho cuando estaban pequeños. Ellos por lo regular, la mayoría del tiempo crecieron con su abuelita, ciertas etapas de su vida, y estuvieron un tiempo yendo y viniendo conmigo de visita y ¿no? Y cuando estaban conmigo, yo pienso que les hizo mucho daño el que siempre los consintieran de más, con tal de tener ese... A ver, espérate, papi, porque es que está pesado, pesa 5 kilitos y si cala, está calita. Mira, papi, por eso estoy bien calilla, porque ustedes me tienen bien calilla los de estos. No crean que estos los... Estar cargando estos bebés, me tienen ya bien calilla. Y les digo que por estar con esta situación de, como yo le puedo decir ahorita, competencia, no es así, ¿verdad? Que Dios me perdone porque no estoy diciendo nada mal, al contrario, me siento agradecida y siempre voy a agradecerle a su abuelita porque me ayudó muchísimo con esa parte cuando yo no tenía la posibilidad de que estuvieran, sí hubiera podido tenerlas conmigo, pero no quisieron estar conmigo porque no querían que vivieran en las situaciones que yo vivía, porque supuestamente yo para esas personas venía de familia conflictiva, venía de familia con vicios y yo no tenía una estabilidad para poderlos tener. Entonces para ellos era, no, mejor déjamelos aquí, tú allá no, ¿quién te los va a cuidar? Tú vas a tener que ir a trabajar y si los dejas en cualquier lado, algo les puede llegar a suceder y que están mejor aquí conmigo y que no, bla, bla, bla. Entonces por ese tipo de cuestiones, pues ¿qué pasa? Obviamente los consienten mucho cuando están conmigo, no tienen todo lo que sí tienen allá y la mayoría, ustedes saben que la mayoría de los niños, porque no todos los niños son así, la mayoría de los niños siempre se van a dejar llevar por esas cosas, donde estén mejor, donde tengan, vaya, vas a la casa, a tal casa y abres tu refrigerador, tienes que comer todo lo que tú quieras, vas y te sirves un cereal a la hora que se te antoja y vas con la mamá y no tienes nada de eso. Entonces es obviamente que un niño va a correr para acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allá eran consentidos, allá eran niños mimados, allá no se les exigía cosas como formarlos con una disciplina de, por ejemplo, yo soy una persona que desde que están chiquitos vas a comer, le vas a dar gracias a Dios. Yo no lo hago, ¿verdad? Perdónenme. Pero ok, le doy gracias a Dios al terminar todo el tiempo y siempre era darle gracias a Dios al terminar de comer. Levanten su plato y lo van y lo ponen en el zinc. Si ustedes tienen residuos de comida, los residuos de comida los van a poner aquí a un ladito y no van a meter en el zinc platos con comida ni nada de eso. Ya a una cierta etapa, entonces ya empiezas a lavar tu platito, tu cuchara y tu vaso. No es que yo lo haga porque los quiera traer como sirvientes, porque ellos así decían, ay, es que usted exige mucho, pero para mí es súper importante que aprendan esas cosas desde muy temprana edad, porque es disciplina y son valores que te estás formando desde pequeño para cuando llegues a una etapa de tu vida y tengas la necesidad de vivir a lo mejor el día de mañana con algún familiar o estés de visita, seas una persona que, como dicen, en vez de caer mal y que te digan, ¿ya no vas a comer, amor? En vez de caer mal o decir, ahí viene esta visita o no quiero que vengan, porque así pasa, es la realidad. De perdida se sepan granjear en el lugar donde se encuentran, ¿no? Entonces era un terror para mis peques que yo les dijera todas esas cosas. O sea, no se pueden imaginar todos los problemas que yo tuve. No, hombre, y cuando recién me fui a vivir con el Johnny, pobre tu departamento, ¿verdad, mi amor? Sí. Pobre su departamento, porque el Johnny, pues, era soltero en ese tiempo, ¿no? Y tenía su departamento de soltero y él tenía todo bien en él a su manera. No, hombre, pues llega la Ingrid con 3 bendiciones y, como les comento, bien indisciplinados. ¿Por qué? Porque aunque yo les enseñara, para ellos era... no me importa, o sea, no me ponían atención
Y les digo una cosa, fue muy difícil la convivencia que yo tuve al principio y hasta la fecha es muy difícil la convivencia cuando mis hijos están y conviven con nosotros en familia porque no tienen esa disciplina. Entonces, para mí les digo, yo sí soy estricta hasta un cierto punto en ciertas cosas por ese lado, que sepan, otra cosa muy importante, que sepan dar las gracias, que sepan dar los buenos días, que te digan por favor, todas esas cosas. Entonces, yo siempre estoy constantemente detrás de ellos diciéndoles esas cosas y a ellos no les gusta. Entonces, en esa parte yo sí soy estricta, ¿sí me entienden? Pero yo soy una persona que también les dejo ser un poquito lo que a ellos les gusta, ok. Yo digo, mientras ellos cumplan con sus obligaciones, que son sus deberes, que en escuela ya te dicen que se les debe de dar obligaciones y deberes para que ellos empiecen a formar, digo, mientras ellos cumplan, yo no los molesto para nada. Y al contrario, los consiento, les trato de hacer todas las cosas siempre y cuando yo vea que ellos están colaborando. Pero Johnny no. Johnny es bien estricto en el aspecto de, pues como, no sé cómo explicarlo. Él sí es más estricto que yo. Él sí le gusta como que las cosas sean más derechas, más así. Y eso es la parte donde nos trajo un poquito más de problemas, porque si yo era estricta con ellos, enseñarles un poco esa disciplina, cuando nos fuimos a vivir con él, ay no, chicos, fue un tormento, como no se pueden imaginar. Pero les voy a decir una cosa, yo peleaba y me molestaba y me sentía mal. Con el tiempo lo entendí y dije, pues sí, es que tiene razón. Él no tiene la obligación de estar aguantando cosas que, pues yo no lo tengo que obligar a decir, ay, qué mal hombre es, ay, qué sangrón, no le gusta que hagan esto, no le gusta que hagan lo otro. Pero cuando yo empecé a entender que tenía razón, porque nadie nos tenemos que obligar a que nos agraden ciertas cosas, dije, no, pues sí tiene razón. Si a mí me hubiera sucedido lo mismo, o si yo hubiera vivido en mi casa sola y llegan sus hijos y yo no los conozco y empiezan a estarme haciendo maldades, porque hacían maldades para hacerlo enojar. Con el tiempo me enteré, no hombre, era un lío. Por eso les digo que es bien importante disciplinarlos. ¿Qué pasó? Pues con el tiempo ellos ya no quisieron estar conmigo. No quisieron estar conmigo porque no aguantaron la disciplina. Ellos dicen que somos estrictos de más y que exageramos, y no es cierto, porque ahorita no tuvieran tantos problemas en su juventud por cómo son, y se fueron. Me dolió mucho cuando ellos se fueron y todo, hasta que con el tiempo entendí, dije, ni modo, o sea, no estoy haciendo yo nada malo, lo único que estoy tratando es enseñarles, y si ellos no quieren aprender y no quieren respetar, pues lo siento mucho. Y todavía les digo una cosa, todavía estoy pagando las consecuencias de eso, porque tengo uno de mis peques, que no voy a decir para que al rato no me diga, ay, ¿qué se pasa? ¿Por qué anda diciendo? Pero uno de ellos todo el tiempo me está chantajeando. Cuando quiere me habla bien y cuando quiere me habla mal. Cuando quiere soy su mami y todo a todo dar. Cuando necesitan algo, ya saben que la mamá nunca los va a dejar. Sea lo que sean los hijos, uno nunca los va a dejar. Y ahí está la mami. Mamá, ¿qué me pasó esto? Pues como sea, bien o mal, trato de echarle la mano a como yo pueda, ¿no? Pero cuando anda en su plan de rebelde, me está diciendo... Cuando yo le digo, sí, le digo, no tienen educación, o a veces están hablándome de una manera que no me agrada porque siento que no me tienen ese respeto en platicarme cosas que me molestan, que yo como a mi mamá no le platicara cosas así, ni para ver qué reacción va a tener. Y me dice, pues como si hubiera vivido mucho tiempo con usted, como si viví con usted. Entonces, hasta la fecha, cuando quiere me está reclamando esas cosas. Me reclama, me dice que como no vivió conmigo, que sí, como si tuvo mamá para que le enseñara, y todavía a veces nos damos unos agarres buenos como no se imaginan. Y antes me hacía llorar.
Antes me hacían llorar mucho, todavía hasta hace poco me hacía llorar esas cosas y el otro día me rebelé. Precisamente en este tiempo, espérame papi, ahorita te cargo. Precisamente en este tiempo que tuve, es un paro, que estuvimos sin conectarnos todo este tiempo, tuve otro percance con mi peque, porque, ¿qué pasó? Hijo de tu Pink Floyd, ven pues. Es que quieres que te cargue y yo me canso, papi. Yo soy así, dice, como vos dices, dice, soy así, ella sí es muy entendida y con los abuelos y el papá hace lo que quiere. Y no es así, no todos piensan igual. ¿Verdad que sí? Pero mira, en ese aspecto de Johnny, los dos somos bien estrictos por ese lado. Nada más que yo no soy tan estricta de quererlos tener nada más estudiando. Johnny sí es esta parte que les digo, imagínense si tuviéramos un hijo, nomás lo quisiera tener leyendo, estudiando, viendo documentales, viendo esas cosas, y ahí es donde digo, ay, no, también deja que tengan vida, son niños. Entonces yo siento que eso sería la parte que él y yo chocáramos, pues. Pero en esas cuestiones de enseñarles, disciplinarles, enseñarles valores y todo eso, sí somos igual. Nada más que él es un poquito todavía más estricto, les voy a decir por qué. Porque Johnny tiene mucho esa parte de, por ejemplo, estamos aquí conviviendo, ¿no? Y por ejemplo, amaneció y todo, y nos vamos levantando, ya nos vamos a ir a trabajar, a hacer algo, y aquí se queda uno de ellos, ¿no? Pero le pasamos por un lado y no tienen la educación de decir buenos días o algo, entonces, ¿qué es lo que hace? Para él ya es como malo, o sea, ya hizo algo mal con eso. Y yo soy una persona como, no pongo atención en esas cosas, sí me explico, y él sí es como que checa todos esos puntos. O, por ejemplo, si estamos aquí todos conviviendo y ya tengo rato aquí presente y es como si no existiera. Andan cada quien en su mundo, entonces a él sí le afecta mucho esa parte de que no tengan esa educación de tomar en cuenta y todo eso, y yo no, pues, entonces por eso les digo, somos estrictos en diferentes circunstancias, ¿no? Y les platico eso, de que ahora que me pasó este percance con él, con uno de mis hijos, me dijo eso, y yo me puse bien rebelde. Ahora sí se me salieron los chamucos, ahora sí me puse yo así como, ay, y les digo una cosa, ahora sí saqué mi otro yo, porque claro que todo el tiempo tengo yo tengo un lado, ¿verdad? Que es el lado Ingrid, tranquila, con respeto y todo, porque así debemos de ser, no tenemos por qué ser personas malas, pero tengo un lado malo donde está escondido, que cuando me lo sacan, y que me sacan el trapón, me truena la canica y ya valió queque. Entonces, eso me pasó. Pues resulta y resalta que me dijo eso y yo empecé a echar culebras y sapos por la boca, como no se imaginan, y saqué todos los demonios me salían así, y yo empecé a decirle un montón de cosas. Y le dije que ya me tenían harta que me estuvieran chantajeando con eso. Le dije, ¿por qué? No me preguntan qué fue lo que sucedió, por qué no me dicen, mamá, qué es lo que pasó con tu vida, qué es lo que tú pasaste en tu infancia, por qué cometiste ciertos errores o algo. Platicar. Y digo, pero ya les he platicado de una y mil maneras, pregúntenme. Yo algo que tengo es que yo reconozco mis errores, sé lo que llegué a hacer mal, sé que llegué a tomar malas decisiones, pero díganme, y yo tengo el valor para enfrentar las cosas. Pero no me estén chantajeando cada vez que quieran. Ay, sí, como yo no crecí con usted. Ay, sí, pues como tuve mucha mamá, que no sé qué, pero me lo dicen de una manera muy grosera. Entonces me hacían sentir mal. Una vez me dijo, yo no quería estar con usted, yo nunca le he querido, que no sé qué. No, hombre, pues fui un mar de lágrimas yo cuando me dijo eso. Y yo me sentí tan mal. Y ya después dije, ya, a la chintregua. Dije, sí, son hijos de uno, sí somos hijos, pero también no tenemos, ya cuando están adultos, no tenemos por qué permitir que nos estén pisoteando. Y les dije, si ustedes van a estar cometiendo errores y justificándose por los errores que cometemos nosotros, porque
les puedo decir que no somos perfectos, ¿verdad? Si tú vas a decir que por mí o por mis errores tú vas a estar cometiendo errores en tu vida, pues qué jodido estás tú o qué jodida. O sea, así se los digo a ellos, ¿verdad? ¡Ey, carne! No. ¿Por qué le digo? Porque a mí no me estás haciendo daño. A mí sí me hace daño verte que tomes malas decisiones y que te vaya mal. Le digo, pero el que se está haciendo daño o la que se está haciendo daño son ustedes. Dije, porque al final de cuentas ustedes van a pagar las consecuencias de sus errores. Yo no las voy a pagar. Si son errores que cometieron, que yo les vaya a ayudar, que un decir X, todos cometemos algún error, una mala decisión, pero que no son tan malas, graves, entonces yo voy a estar ahí para ayudarte. Pero si son cosas que de plano ya estás haciendo cosas mal, con maldad, haciendo mal a la gente, haciendo cosas mal, no te voy a apoyar en nada. Olvídate de mí. Ahí sí no. Y a mí no me vas a estar manipulando que porque si no crecí con mamá, que porque si esto. No es cierto. Dije, no es así. Entonces, es difícil, chicos. Es difícil. Por eso les digo, yo sí soy estricta, soy noble hasta cierto punto, pero ya cuando tengo que sacar las uñas, ya pongo un límite, digo, ya está aquí. Y esta vez así pasó. Y me contestó y me mandó un mensaje. Todavía yo llegué al límite donde le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, porque me dijo, ay, ya está igual que mi papá. Me dijo, pero yo no tengo, lo único que hacen es estarme haciendo sentir mal. Así me dijo, dijo, pero no. Le dijo, están muy equivocados, así no va a ser. Me dice, yo no tengo por qué estarme sintiendo mal. Dice, y ustedes estarse haciendo la víctima, dice, yo no tengo para qué pagar las consecuencias de sus errores. Así me contestó. Y yo le contesté ya bien y le dije que no estaba pagando, ni mucho menos me estoy haciendo la víctima, pero no me hace bien a mí que me esté platicando cosas que no están bien y que yo le diga, bravo, bravo, qué bonito que estés haciendo esas cosas, eso no está bien. Dije, a mí no me importa si tú dices que yo no tengo derecho para llamarte la atención o no. Aquí en China soy tu madre y aunque no sea tu madre, si fueras mi sobrina, mi sobrino o alguien y yo sé que estás haciendo mal, aún así tú te enojes conmigo, yo te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque allí están las verdaderas personas que te aprecian. Las personas que te aprecian te van a decir lo mal que estás haciendo y no es porque se metan en tu vida, simplemente es porque quieren verte bien. Le digo, y si te molesta eso, ni modo. Pero hasta la fecha sigo pagando las consecuencias y ya ven la Polete se fue por lo mismo porque yo era muy estricta, que porque yo no la dejaba salir, que no la dejaba ir al cine con las amigas sola, que no la dejaba ir que a las canchas, que no sé qué tanto, y le digo, no, a mí no me importa. Muchas de las veces me demostraste que yo no podía tener confianza en ti, y yo no te puedo dar la confianza para que andes libre sola en la calle, por tu seguridad. Principalmente es tu seguridad. Yo para qué te quiero tener sometida, encerrada y que no vivas, porque para ellos es que estamos jóvenes y tenemos que vivir y experimentar, tenemos que aprender de nuestros errores. Ay, pero hay de errores. Ustedes se quieren ir, pero al extremo, o sea, no. Entonces, por eso la Polete huyó de mí. Tuvimos muchos problemas, yo la estuve llevando con el psicólogo antes de que pasara eso. Pobre psicólogo, el pobrecito terminó pues verbiado, les voy a decir así, porque ya hasta el psicólogo me estuvo tratando. La vez que yo entré, ya les platiqué esa historia, ¿no? Que yo entré, me dijo cosas así como si me estuviera atacando y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Para empezar se molestaba porque no le dejaba usar shorts cortitos. Unos shortcitos así, miren, donde nada más te aquí, ¿ok? Porque ya las niñas están muy sexys y muy flaquicitas y chiquititas y ya quieren traer sus mallas así bien apretadas que son leggings que parece que ya te marcan cualquier mínima imperfección del cuerpo. Digo imperfección para los que estamos imperfectas, ¿verdad? Pero... y ya quieren traer sus tops y que ya quieren andar bien así y luego ya 11, 12, 13 años ya quieren andar maquilladas, quieren traer hasta el molcajete colgado. Entonces yo digo, no, para todo hay edad y sobre todo estamos viviendo en una actualidad que está todo muy peligroso. Entonces esa parte no le gustó.
Y luego que sí la tarea, que no has hecho tarea. Y como la mantenía yo castigada la mayoría del tiempo con el teléfono, no le daba las redes, pues fue lo peor, se convirtió en mi enemiga. O sea, fue mi enemiga durante mucho tiempo porque ella ya me miraba con odio, tanto que hasta el psicólogo llegó a pensar que yo tenía celos de mi hija. ¿Ustedes creen? No, hombre, chicos, si les digo que pasa uno cada cosa cuando están en la juventud, pero les digo, soy estricta, pero con una justa razón. Y pues no les gusta estar conmigo por eso. Y ahorita sí convive Polete conmigo y todo, pero les voy a platicar una cosa de que no le puedo quitar esa parte de rebelde que se peleó. No sé si esté bien que esté diciendo esas cosas, chicos, pero esa es una situación que pasé hace poco y que me llenó de mucho coraje porque a ver, ustedes díganme, no sé si hice bien o hice mal. Polete tiene muy mal expediente de niña rebelde en escuela. Cuando yo la tenía aquí conmigo, esa era la situación también. Se va para allá y todo, pues resulta que cuando ella se fue, yo le tuve que pasar todo el currículum a su pariente, ¿verdad? Para que él supiera cómo iba y con qué antecedentes va. Pues obviamente ella llegó con un problema de victimización allá. ¿Para qué? Pues obviamente para que no se le pusiera esa mano dura. ¿Por qué? Porque obviamente era la pobrecita, es que ella actuaba así porque yo era tan exagerada que yo la regañaba de todo. O sea, para todo yo la regañaba. Si yo estaba enojada, la regañaba porque yo estaba enojada, cosa que no es cierto. Les voy a decir una cosa, yo soy renegona y puedo estar, bien como la familia Peluche, ¿no? Un ratito, pero no es como que me quedo con el coraje y ya estoy peleando todo el día por eso. Aparte, yo mis problemas personales, yo si me enojo con alguien, me enojo con la persona que me hizo enojar. No tienen por qué pagar las consecuencias otra gente, que incluso he tenido muchos problemas en la vida porque me dicen que soy muy hipócrita. No, es que tú eres bien hipócrita porque puedes estarme echando de la mamá aquí y estarme diciendo tantos demonios acá y ya delante de la gente o te puede parar alguien frente y actúas como que nada pasa. No, es que la gente no tiene la culpa, ni nadie tiene la culpa de los problemas que yo tenga con ciertas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para ellos, ella inventaba esa historia. Entonces, inventó de mil maneras. Ahora ya se dieron cuenta que todo lo que yo decía era verdad. Porque hace poco acabo de tener una conversación. Hace poco acabo de tener una conversación respecto a su disciplina. Porque resulta que se peleó en escuela, adentro del salón, con dos. Y tengo los videos. No los puedo enseñar porque no la voy a perjudicar, ¿verdad? No está bien lo que hizo. Le llamé la atención, la regañé y todo, y ella se excusa de mil maneras que porque ya todo el año le estuvieron molestando, que ya estaba hasta aquí y que no sé qué. Pero es que yo les digo una cosa, yo ya no sé qué hacer con Apolet porque yo ya no le creo. Ella sabe manipular muy bien y cómo mentirte para que uno le crea. Entonces yo no le puedo creer a ella lo que me esté diciendo, porque también me sé que es muy brava. Es muy así como que muy alzada, muy peleonera, pues no sé por qué. Pues no se peleó el mismo día con dos. Me manda el video donde se agarra con una. Terminando de pelearse con ella, agarra y se pelea con la otra. Dije, mira esta niña canija, ¿de dónde saca fuerzas para estarse peleando con dos personas en el mismo rato? Pues me hablan y me platican todo lo que ha estado haciendo durante este tiempo. Ahorita te voy a cargar. Es que me canso, bebé. Ay, es que la mamá ya está bien pachichi, papi. A ver. Dice, es tremenda tu tocaya, Ingrid, en la mañana que te tomar, dice, es muy bello tu bebote. Dice, 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses, no inventes, qué rápido.
Anda muy cansada mi esposa Reina, vamos a trabajar en la mañana y la dejamos a mi suegra. Ay, pobrecito, esos son los sacrificios que uno tiene que hacer, ¿verdad? Cuando están chiquitos. Yo tampoco disfruté a mis peques, a ninguno, porque me tocó pues dejarlos por trabajar y los otros pues también, ya saben, por andar queriendo acomodar mi vida tonta que tuve. Dice, yo lo soy, dice, pero hasta ahí nomás porque me la malcrían mucho y no me gusta, ¿verdad que sí? Yo también así soy. Dice, yo soy así, dice, como dice, soy así. Ella sí es muy entendida y con... Ah, ok. Dice, no es así, no todos piensan igual. Está bien lo que hiciste es porque te manipulan para que seas tú la que te sientas culpable. Nada son los hijos. Dice, pero hay que darles claro, te felicito. Sí, es en serio, Mari. Muchas gracias, mi corazón, por tus consejos. Sí, la verdad que sí. Yo sé, como yo siempre les digo a ellos, quieren platicar conmigo y decirme, mamá, ¿qué fue lo que cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Por qué desde muy chica hiciste esto? ¿Qué fue lo que te hizo tomar estas decisiones? Y hoy en día tengo todo el valor, hoy en día, porque anteriormente yo no estaba sana de mí y hablar de esos temas para mí era muy difícil, sí me explico, pero hoy que ya después de tanto tiempo que yo he estado buscando autoayuda para mí, porque yo, aunque ustedes crean, yo soy una persona muy rebelde y muy loquita y todo lo que sean, pero yo sola me cuestiono y cuestionarte a ti mismo es bueno porque así te das cuenta que no todo lo que uno piensa es correcto. Y cuando te cuestionas y te das cuenta que probablemente tus pensamientos no son los correctos y empiezas a cuestionarte, es cuando empiezas a dar cambios porque dices, ay no, ahí estoy mal en esto otro, ¿no? Ven, papi. Y pues como les dije, tuve que poner ese límite. Al grado de que le dije yo, de que pues si no querían tener mamá, pues hagan de cuenta que yo ya no existía. Y es cuando me dijo, no, pues es que yo sé que todas las mamás decimos eso. Ay, no, pues yo ya estoy muerta para ti. ¿Verdad? Uno no debe decir esas cosas, yo lo sé. Pero uno no lo dice así literalmente de que, ay, yo ya estoy muerta. No, simplemente es decir, ok, no quieres tener mamá, de cuenta que yo ya no existo. Ni para lo bueno ni para nada. Porque cuando te conviene estás ahí, cuando no, no. Y yo no voy a estar aguantando sus groserías. Y menos que me estén diciendo cosas que no, que ni tiene caso para qué las menciono, ¿verdad? Igual a lo mejor nomás me lo dicen por nada más ver mi reacción. Pero ¿para qué buscan cómo va a ser mi reacción? Si ya me conocen como soy, en lo que no voy a estar de acuerdo. Y ahora esto de lo de Polete, ya voy, papi. Quiere que lo agarre a fuerzas, pero es que está pesado. Ay, mi vida. Está pesadito mi pedacito de terror. Y ahora con lo que pasó de Polete, me platica y me dice, mamá, fíjese que pasó esto, porque una de las visitas que tuvo Polete, ahora que iba a ser su cumpleaños, o creo antes de su cumpleaños, yo escuché que estaba por las videollamadas y escuché un mensaje donde una chamaquita la empezó a amenazar, diciéndole que no sé qué, que le iba a pegar en la escuela, que bla, bla, bla. Y yo escuché a la Polete que estaba ella contestando bien brava, bien peleonera, porque es peleonera. Entonces no se deja, pues. No es una chamaquita que le digan algo y evite los problemas. No, ella se pone en el plan de que a ver quién las puede más. Y resulta y resalta, pues que la señorita no me hizo caso. Yo le dije, no pelees, no pelees. No sé si recuerdan que cuando estuvo aquí en la escuela conmigo, en el ciclo escolar, me tocó a mí que también se peleó en escuela. Y se peleó en el baño. A ella no le importó, se salieron de la clase de taller, se quedaron de ver en el baño y ahí se agarraron. Me mandaron a hablar, se arregla ese problema. Ahora pasan esto en la escuela y resulta y me mandan los videos. Más coraje me dio.
Ustedes pueden imaginarse la impotencia de estar viendo que te mandan un video donde tu hijo o tu hija se está agarrando a golpes y tú estar viendo eso y decir, híjole, no puedo hacer nada. Les voy a decir por qué. Porque si yo voy y yo presento esos videos a dirección, que en dirección se pueden meter en un problema porque se supone que tienen que tener, ¿cómo se les llama cuando están en escuela? Los prefectos. Bueno, a mí me tocó en ese tiempo, no cursé más que un primer año de secundaria, pero me tocó ver que eran súper estrictos y siempre estaban checando y hasta caminando como soldaditos por todos los pasillos y más cuando había horas libres y todo eso. Ellos se pueden meter en un problema, uno, porque obviamente como no se dieron cuenta que hubo 2 peleas en el mismo rato con la misma alumna. Y resulta, me manda los videos, no hombre, pues cuando yo miro eso me dio tanto coraje ver esas cosas porque una, a nadie nos va a gustar ver que a tu hijo lo estén golpeando. Y la otra, de darme cuenta cómo en esa etapa de la juventud, cómo hacemos tantas cosas tan tontitas que no se pueden dar cuenta. Le digo, ¿no te pudiste dar cuenta que ahorita ya se le está quitando, traía un golpe aquí? ¿Por qué? Porque se pegó con el mesabanco aquí. Le digo, dale gracias a Dios que te pegaste aquí y el golpe no fue en la cabeza. Le dije, ¿cuántas personas no se pegan en esta parte en la cabeza, se desnucan y ahí quedan? Los accidentes pasan en un ratito y ustedes no entienden eso. No se trata de ver quién puede más, ni quién es más mejor, ni nada de eso. Una persona para demostrar que es mejor que otra no necesitas agarrarte a golpes. Para ser valiente no necesitas agarrarte a golpes. Le digo, hay maneras de demostrar ser valiente, tener valentía y de poner límites en la vida. Pero tenerte que poner al mismo nivel de esas personas, no. Y luego me dijo, ay, mamá, usted... ¿Para qué me dice? Dice, si ya aquí usted tiene fama de que es peleonera. Así me dijo. Y le dije, ¿yo en qué momento tengo fama de que soy peleonera? No, dice, es que ya van varias personas que me platican. O sea, ella queriéndose justificar de que supuestamente yo también era peleonera cuando era más joven. Y le dije, no, mijita, es muy diferente. Yo me defendía de circunstancias que me tocaron vivir con personas que me llegaron a levantar la mano y no me quedaba de otra más que defenderme. Y sí, no lo voy a decir que no, con el tiempo me fui defendiendo cada vez más y a un grado donde ya no me dejaba por nada. Imagínense, me llegaron a atropellar, me llegaron a lastimar la quijada, me llegaron a dar golpes en la cara de sacarme sangre de la nariz. Y les estoy hablando hombres, no mujeres. Obviamente con el tiempo te vas haciendo una persona que te defiendes, ¿verdad? La vida te empieza a defender. Le digo, pero que yo ande buscando problemas con la gente, le dije, yo prefiero evitarlos. A mí no me gusta andar ni en chismes, no me gusta andar hablando mal de la gente para no tener problemas, porque eso es lo que pasan. Los chismes y el estar llevando y trayendo y hablar aquí y allá con las amigas, lo único que se ocasionan es problemas. Le digo, y desgraciadamente en esta etapa ustedes así son. Con tal de ganar popularidad y ser las número 1 y la mejor entre el club de amigos, porque yo quiero ser la popular y la mejor de todas, se empiezan a echar unas con otras. ¿Y qué es lo que pasa? Al final de cuentas terminan agarrándose del chongo. Y eso es lo que pasa, chicos. Y Paulette, les voy a decir una cosa, Paulette es una niña que no puede socializar tan fácil. No puede socializar tan fácil porque tiene muchas amistades, pero la mayoría de sus amistades son varones. Y las pocas amigas que llega a tener, termina teniendo problemas con ella. Entonces, ahora que me dieron la queja y todo eso que me dijeron, no, es que esto y esto está pasando, voy a tener que poner más mano dura, que no sé qué. Yo desde un principio lo dije, no me quisieron creer, quisieron ponerse en el papel de que vamos a hacerle caso a Paulette para no ser igual como decían que tú eras con ella. Pues ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. ¿Y saben cuáles son las consecuencias ahorita, chicos? Que estamos teniendo problemas para que ella pueda entrar a la prepa. Por eso. Porque en vez de dedicarse a estudiar todo este tiempo y en vez de dedicarse a estar haciendo las cosas bien,
se descuidó tanto porque no es burra. Lo único que pasa es que la señorita entrega los trabajos cuando ella quiere, hace las cosas como ella dice y ahorita le está perjudicando tanto que aunque nosotros estemos buscando la manera de que pase el examen y que haga las cosas bien, si no tiene el promedio que le están exigiendo no va a haber. ¿Y cuál viene ahí el problema? Que ahí es que uno va a tener que buscar la manera de cómo meterla en una escuela donde nos cobren más para que la puedan aceptar. Pero ahí ya entra el miedo. Hay un miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos si hacer un esfuerzo para que ella le tengamos que estar pagando una escuela de paga, porque en una normal no la van a querer aceptar y nosotros no tenemos condiciones para estar pagándoles escuela, donde tenemos que estar pagando ciertas colegiaturas cada mes, nada más para que la acepten porque no trae buenas calificaciones. Y que la niña no lo vaya a valorar. Entonces, ahorita traigo toda esa incertidumbre. Y traemos esa incertidumbre. Ella dice, sí voy a estudiar y esto, pero prácticamente nomás lo está tomando de diversión, chicos. ¿Y de qué sirve de que digan que yo soy estricta? Si yo me puse de una manera estricta con ella, mira, terminó yéndose, al final de cuentas le solaparon. Solaparle para mí es decir, yo no voy a hacer lo mismo que hacía tu mamá. Para ver si es cierto que conmigo eres diferente. Porque no creyeron en mí. Ahí están las consecuencias. Y yo no puedo ir a la escuela, como les comento, a avisar lo que pasó, ni aunque tengan los videos, porque la van a expulsar. La van a expulsar con el expediente que ella tiene, tanto como a ella y a las otras niñas. Después de que pasa esta pelea, resulta que hay otra niña más grandota que ahorita ya la está empezando a molestar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho. Tú te llegas a pelear en escuela una vez más. Le dije, a mí me vale Wilson lo que tú me digas y que te corran. Yo voy a ir a hablar a la escuela, yo voy a mandar a que manden a hablar a su mamá de esa niña, por qué está buscándote problemas. Y voy a enseñar los videos de los problemas que ya tuviste y de la pelea que tuviste. Me dijo, no, porque me van a correr. Pues entonces te lo tengo advertido. Tú te llegas a pelear o me llegan a dar la queja o yo me entero que te peleaste con esa niña o que andas de problemas con ellas y que no lo estás evitando, yo voy a ir a la escuela y a mí no me importa. Y no me importa que te quedes sin estudiar. Yo no voy a estar sacrificándome, o bueno, en este caso, pues sí nos sacrificamos porque obviamente si ella está allá, como sea, uno trata de ayudarle con las cosas que necesita, poquito, como sea, pero le ayudamos. Le digo, pero allá en la prepa es un gasto muy grande. Yo no me voy a estar sacrificando, ni vamos a estar nosotros buscando la manera de que tú estés yendo nada más a la escuela y nomás estás ocasionando problemas. Entonces, ahorita ya tiene un ultimátum la Polete. Nada más se le va a dar una oportunidad. Si en este semestre, entrando el primer semestre en escuela, no lo valora, no lo aprovecha y no se pone las pilas, que Dios me perdone, chicos, pero yo no le voy a dar para adelante. Y que me digan, ay, eres una mamá bien mala, todos los hijos tienen derecho a estudiar. No. Tienen derecho a estudiar, los que quieran estudiar. Pero ya para que estén yendo nada más a divertirse, a ver quién es la mejor modelo, quién es la que va más maquillada, quién es la que va más bonita, quién es la más popular, quién es la que tiene más novios, todo eso. No, yo no voy a estarle solapando a un hijo esas cosas. Lo siento mucho, pero yo dije de mi parte, yo no. Entonces, así es, chicos. Así uno debe de hacer. Uno hace todo lo posible. Dicen que uno es estricto y todo, pero mira, ahí está la prueba. Yo no fui estricta de más. Yo desde un principio sabía todo lo que le hacía daño a ella. Ella no puede tener redes y no puede tener comunicación con sus amigos fuera de la escuela porque nomás son puros problemas. Salen de la escuela y se hacen grupos donde nada más están hablando de otras chamaquitas, están echándose unos con otros, no hacen nada bueno. En esa etapa de los 13 a los 15 años, no sé si ya después de ahí se les quite, pero es una etapa bien difícil. Y me dice el Johnny, oye, me dice, ¿será que a todos les pega igual la adolescencia? Le digo, no a todos. Le dije, pero lamentablemente yo conozco que mis hijos vienen de una familia disfuncional. Le dije, y pues tengo que reconocer pues que no me tocó que sean unos niños pues derechitos, porque yo conozco, miren, les voy a decir una cosa, yo conozco amigos que vienen de familia
que sus papás son con problemas de adicción y son niños que buscan estudiar, buscan cómo ayudar a sus papás, muchos trabajan y pagan sus estudios, o sea, ellos tratan de romper esa cadena para ellos tener otro tipo de vida. Pero le digo, en este caso le dije, ellos están así porque son rebeldes y porque no hay manera de que a ellos les puedas decir qué es lo que tienen que hacer. Dije, pues entonces que paguen sus consecuencias. Entonces yo ahorita sí son mis hijos y todo, chicos, pero les voy a decir una cosa, ya están grandes y yo ya me estoy poniendo en ese plan porque me consumen mucho si no es una cosa y es otra y nomás me están jugando el dedo en la boca. Y mientras yo les dé por su lado, mi mami y mi mami. Ay, qué bonita mi mami y que cómo la quiero y que la extraño y que no sé qué. Se portan mal y les pongo mano dura y soy lo peor para ellos. Entonces ya, dije, lo siento mucho, pero yo ya se me va a quitar a mí la mano noble. Y eso que no fui tan estricta como debió haber sido desde un principio. Pero bueno, eso les platico, chicos, mi anécdota y todas esas cosas, porque yo sé que muchas personas pasan situaciones difíciles y los hijos terminan consumiendo a las mamás. Les digo una cosa, yo tengo un hermano que ya les he dicho que él tiene un problema, yo creo que ha tenido les voy a poner 6 anexos, vamos a poner 6 anexos. Tiene como 25 años. Mi mamá tiene batallando con él mucho y pobrecita de mi mamá, hasta la fecha, ella va y se queda con mi hermana y cada lunes ella va y compra mandado para dejar comida para mi hermano. Porque mi otro hermano trabaja, pues se mantiene solo. Mi hija vive con ellos y pues ella también tiene que cooperar para su alimento y todo eso, porque entre todos tienen que cooperar. Y él hasta la fecha sigue dependiendo de mi mamá. Y yo no quiero ser una mamá así, que un hijo me esté acabando. ¿Por qué? Porque uno dice, es que yo lo amo tanto y no lo puedo dejar así, sí, pero amarlo tanto y también estarle solapando se hacen bien conchudos y al rato a ellos les vale. ¿Sí me explico? Y yo dije, no, lo siento mucho. De todas maneras, el día de mañana, cuando yo estoy toda enferma y toda tirada, ellos me van a dar la espalda y se van a ir. Ni siquiera se van a acordar de mí. Y eso va a pasar real, chicos. Y eso va a pasar real, ¿sí me explico? Porque así pasa, los hijos, hay hijos que son tan malos que nada más están con los papás en los momentos buenos, pero en las situaciones malos, ahí los dejan y los abandonan. Digo, ni modo, yo no sé si soy mala o si estoy haciendo mal, pero yo ya empecé a tomar esas decisiones del que el que no es bueno conmigo, al menos que me respeten, porque yo no les pido nada. Simplemente que salgan adelante por ellos mismos, que tomen buenas decisiones. Si quieren platicar conmigo, aquí estoy en lo que los puedo ayudar, que les puedo aconsejar, pero tampoco que no me exijan más de lo que no es, porque me exigen también. Hay veces que yo no tengo para darles lo que quieren y me empiezan a hacer sentir mal porque no tengo para dar lo que quieren. A ver, me marcan, mamá, quiero comprar un teléfono tal, présteme tanto, si saben que no tengo ahorita para poderles dar esos lujos. Y ya empiezan, pues ¿cuándo? No, pues nunca va a tener y así. Entonces me hacían sentir mal esos comentarios, hasta dije yo, ya la jodida, yo ya no me tengo que estar preocupando por esas cosas. No sé si soy mala mamá, pero tampoco nos están portando bien conmigo. Y si no son buenas, no me tienen respeto. No voy a ser mala, pero simplemente también les voy a poner un límite. No nada más les voy a tener que agachar la cabeza porque soy mamá. Si no, al rato me van a andar pisoteando y brincoteando por acá y no. Luis Nieto, hola. Hola, Luis. Juan Espinosa, Olis. A ver, me voy a regresar poquito, ¿ok, chicos? Dice que ellos después te darán la razón. Fíjate que tengo ahorita con la más grande, pues es que ya está empezando un poquito a madurar también un poquito. Y también gracias a que no quieren escuchar consejos de que, porque, ay, no, es que porque tú eres así. Es que porque tú tienes una mentalidad muy dura, tú tienes una mentalidad muy así. Gracias a eso,
todos los consejos que le he llegado a dar, no me escucha y no me hace caso. Y le han pasado todas las cosas que le voy diciendo, le han pasado. Y ya me dice, ahorita ya está como empezando a madurar un poquito y ya un poquito más me hace caso a los consejos que le doy. Pero de primero tampoco no, o sea, era de que por los suyos tenían que hacer las cosas como ellos decían, hasta experimentar. Y me dice, mamá, me dice, es que tú tienes que entender que tienes unos hijos que nos gusta aprender a la mala. No, mijita, le digo, no es que les guste, ustedes se aferran a aprender a la mala, porque qué necesidad hay. Cuando eres una persona que te están dando consejos, tienes mamá, tienes familia que te están aconsejando para bien y tomas malas decisiones, pues ahí es que tú te estás aferrando a lo malo. Pero habemos gente que crecimos solos, sin consejos de nadie, creyendo que cada decisión que tomábamos pensábamos que era la correcta, pero porque no teníamos la guía de nadie. Yo fui una de esas personas que yo crecí sola y cometí muchos errores, muchos errores. Pero no por eso voy a estarle, como yo le dije a mis hijos, no por eso yo voy a estar diciéndole de cosas a mi papá. Bueno, pobrecito mi papi, que en paz descanse. Ya no, ¿verdad? Pero no por eso yo voy a estar diciéndole a mi mamá. Ni tampoco nunca traté mal a mi papá por los errores que él cometió o porque no estuvo cuando no lo necesité, porque no estuvo conmigo cuando yo necesité que él estuviera, que me protegiera y me cuidara. O sea, yo no tengo por qué estarle reclamando ni nunca lo voy a hacer. Porque ni modo, ya son cosas que pasaron, no son perfectos, ni modo, solamente Dios sabe por qué nos tocó pasar esas cosas. Y lo más importante es que soy fuerte y que estoy bien. Ya eso, ya lo demás, ya pasó, ¿sí me explico? Y yo es lo que les digo a ellos, no puede ser uno justificándose para ser grosero o tomar malas decisiones. ¿Qué quieres, papá? Dice, mis papás no me dejaban salir ni al boliche. Dice, pero yo siempre le voy a agradecer por tantas cosas que pasan en todos lados. Claro que sí, Leti. Es que sabes una cosa, nosotros ya estamos adultos y nosotros ya vivimos y ya tenemos la noción de darnos cuenta de lo que está bien y está mal. Ya a veces con el simplemente hecho de ver una situación que se va a presenciar así en su momento, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya vivimos, ya pasamos por ahí o algo, ¿no? Y los hijos somos muy soberbios pensando, ay, es que ya están viejos, ay, es que como ya estás grande, ya no sé qué me decía la Polete de sus amigas. Ella, hubo un tiempo que estábamos peleando mucho porque ella me decía que quería trabajar. Dos de sus amigas, compañeras de la escuela, trabajaban. Decía, es que sus compañeras de la escuela tenían mamá pro. O sea, eran unas mamá pro y yo era una mamá así como muy a la antigua, muy así. Y yo le decía, no, ahora resulta que ellas son bien pro porque las dejan salir, las dejan ser. Y les digo, lo siento mucho, pero para mí es que esas personas no quieren a sus hijas. Porque si ellas están grandes y ya saben que las están exponiendo a una situación que no, les están haciendo mal. Por ejemplo, yo a Polet, yo le dije, Polete, yo no te voy a dejar que trabajes porque ya no vas a querer estudiar. Eso me sucedió a mí. Yo empecé a trabajar a los 11 años. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba chiquita, yo sabía que mi mamá tenía miraba todos los conflictos que tenía con mi papá. Yo tuve un papá que siempre tuvo vicios y aparte fue golpeador. Golpeaba mucho a mi mamá y nosotros siempre vimos esa situación. Y entonces yo me daba cuenta que mi papá no le daba dinero a mi mamá. Entonces yo para no darle más, ya les platiqué eso, que para no darle más mortificaciones a mi mamá, yo lo que hice es que me puse a estudiar, ¿ok? Me puse a estudiar. Me puse a trabajar. Yo iba en sexto de primaria y yo trabajaba y el fin de semana, lunes a viernes trabajaba, iba a la primaria y el sábado y el domingo yo trabajaba en una tienda de regalos.
Les digo de regalos porque obviamente se envolvían regalos ahí y ahí vendían peluches, tazas y ya saben ese tipo de cosas que son de novedades para las fiestas. Y yo trabajaba ahí, pero yo falsifiqué mi acta de nacimiento. Ya les dije que yo siempre he sido bien buena para andarme moviendo y lo que hice es que saqué la copia, recorté los números, fíjense, fíjense lo que hacía yo. Ay, Diosito Santo, no es de que me metan en un problema por decir esas cosas. Bueno, hice ahí chanchullo, pues y yo me las ingenié para sacar una copia y que se mirara exactamente la fecha de nacimiento como yo la quería y no se miraba para nada falso. Para eso tuve que sacar varias copias, no crean que una, ya ni les voy a decir cómo porque a lo mejor me meto en un problema por decir, esta hace fraudes. No, no era ningún fraude. Yo quería trabajar y no me podían dar trabajo porque yo tenía que tener 15 años y tenía 11. Y me metí a trabajar. Y a mí lo que me ayudaba mucho es que yo era bien movida. A mí me gustaba aprender. Yo no era de las que llegaba y me paraba y me decían, mija, vete a hacer esto. Ah, sí, voy y lo hago. No, yo siempre andaba detrás de alguien y decía, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Y esto cómo lo hago? Y algo que no supiera hacer, yo le decía, ¿me enseñas? Yo también quiero hacerlo. Por ejemplo, hacer los moños, abrirlos, o sea, hacerlo con el listón, cortarlos y hacerlos y luego a veces con diseños para que le salgan como pelitos al moño, eso para cuando lo vas a poner en el regalo. A mí me encantaba todas esas cosas. A envolver todos los peluches en celofán y ponerle chocolates y un moño bien extravagante con brillantina y todo eso. A mí me encantaba aprender esas cosas. Entonces es lo que a mí me ayudaba mucho, que yo me movía y siempre estaba buscando cómo aprender. Siempre me pegaba con la que era encargada porque yo sabía que me podía aprender más. Entonces eso me ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces yo me puse a trabajar yo ganaba 200 pesos, me pagaban 100 pesos el día y entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. De 8 a 8, sábado y domingo trabajaba y me daban 100 pesos por día. Pero yo era feliz porque me daban 100 pesos y yo ya tenía 200 pesos para llevar toda la semana a la escuela porque yo no llevaba dinero. La beca que a mí me daban en escuela nada más me alcanzaba para cubrir, como cada mes le daban a mi mamá y era poquito sueldo, como 400 o 300 pesos, no me acuerdo en aquel entonces. Fíjese, en aquel entonces le daban esa cantidad, creo, por mes y le daban 2 cajas de despensa de comida. Entonces para mí era muy importante que yo no dejara de conseguir mi beca porque de esa manera mi mamá se ayudaba para que tuviera que comer, o sea, con esa despensa, porque mi papá sí le iba bien, trabajó todo el tiempo en Estados Unidos, pero ya les dije que su vicio no lo permitía estar bien con su familia. Él gastaba en él y siempre nos tenía a nosotros batallando. Y pues en este caso pues era mi mami, ¿no? Entonces, como yo la miraba que ella sufría mucho, pues yo decía, no, con esto. Entonces, a mí no me daban para la escuela, no llevaba lonche ni nada. Aparte, y a pesar de que tenía mi beca, mi mamá usaba ese dinerito para ella, que no la juzgo, que bueno, para la casa, para que nos ayudáramos con eso, ¿verdad? Y si me hacía falta algún libro o X, que por lo regular yo siempre fui una niña que nunca llevé el material de lo que me pedían, ni una cartulina, ni un papel de cascarón, nunca tuve para llevar esas cosas. Pero yo me metí a trabajar. Yo me metí a trabajar y yo desde bien pequeñita, pues a mí así me enseñaron. Y yo así soy. Cosa que les cuento que después de eso, mi mamá, en la empresa donde trabaja, ella me llevaba a los fines de semana. Ya después de que me salí de trabajar de ahí, me empezó a llevar en otra etapa de mi vida donde iba y armaba cajas los fines de semana. Las cajas donde se empaquetan todos los instructivos y los manuales que están haciendo ahí en esa empresa. Y armaba las cajas y todo y pues ya me ganaba. De las 7 de la mañana a las 3 de la tarde o 2 de la tarde ya me traía 150 pesos por un día. Y a veces íbamos sábado y domingo, ya me ganaba 300 pesos. No, hombre, pues yo era súper feliz. A raíz de eso, cometí el error de que me empecé a dar cuenta. Esa ya era en la etapa donde ya iban a secundaria. Ya iba a cumplir 13 años o tenía 13, no recuerdo muy bien. Entonces, ahí es a lo que voy. Error, me hizo daño.
Empecé con la necesidad, pues sí, obviamente, porque mi mamá no trabajaba en ese entonces, estaba esta situación que les platico, y yo no quería darle mortificaciones a mi mamá porque yo necesitaba cosas, obviamente, ¿no? Y resulta que ya a esa edad yo le dije a mi mamá, quiero trabajar bien aquí con usted. Y resulta y resaltan que me sacó un permiso a los 13 años. Aquí se llama, es un permiso que te da el gobierno para que tú estés trabajando y estudiando. Pero yo cometí el error de preferir trabajar porque me gustó. Empecé a enfocarme más en lo que yo ganaba. Yo ya ganaba un sueldo, imagínense, en ese entonces yo ya ganaba como 800 pesos por semana. Estamos hablando de años. Yo ganaba eso y para mí era mucho. Imagínense, era mucho, mucho dinero para mí. Y yo cada semana iba y me compraba un par de tenis y compraba dos. Si tenía, me compraba dos. Y ya yo tenía una amiga, siempre he sido una persona que nomás una amiga en la vida tengo. Y si esa está conmigo, todo el tiempo ahí estoy nomás con esa sola. Y le decía a mi amiga que se ponía, si yo iba a estrenar, le decía, ponte mis tenis, calzábamos igual. Y yo decía, tú vas a estrenar igual que yo. Me decía, no, Ingrid, es que esos los compraste tú. Y decía, ¿qué importa? Pues para eso son, las dos vamos a estrenar. Yo me sentía feliz porque podía comprarme 2 pares de tenis y podía compartirle a mi amiga. Ojalá un día podamos recordar esa anécdota. Ella ya tiene mucho tiempo que no la miro, años. Pero ojalá nos podamos acordar un día y podamos platicar esas anécdotas cuando estábamos chamaquillas. Y yo le decía, no importa, si yo voy a estrenar, tú vas a estrenar conmigo. Y las dos nos poníamos a estrenar y ya salíamos bien a gusto a andar caminando ahí en la calle porque traíamos zapatos nuevos. Entonces yo fui así, pero me hizo un mal porque ya no quise seguir estudiando. Y ya cuando quise seguir estudiando, pues ya no se pudo. O sea, ya de ahí ya a los 16 años fue cuando tuve a los 15 años salí embarazada, y a los 16 años tuve a mi hija la más grande, y ya de ahí en fuera mi vida se me vino para abajo. Si de por sí era todo un caos, mi vida se me vino para abajo porque yo no sabía que no importa que tuvieras un hijo, que no importa que estuvieras embarazada a temprana edad, que tú podías seguir tu vida como un adolescente normal y podías estudiar y rehacer tu vida. Yo ya sentía que mi mundo se había venido abajo porque yo decía, ya soy una señora, ya no puedo convivir con jóvenes de mi edad porque yo ya tengo un hijo. Yo ya no me puedo vestir con cierta ropa porque ya estoy grande, yo ya tengo un hijo. O sea, para mí tener un hijo me hizo sentir como si yo ya fuera una señora de 50 años ya bien vivida. Le digo en esa edad porque pues ya en esa edad dices tú, pues ya tengo hijos grandes y ya se siente uno como que ya no está para ciertas cosas, ¿no? Por el simplemente hecho de uno mismo, por la edad que uno tiene y mantener respeto, que ya no se puede uno igualar con la juventud. Así me sentía yo. Entonces yo por eso no dejé que Paulette entrara a trabajar. Fue un mega pleito, chicos, como no se pueden imaginar, mega pleito. Resulta y resalta que ella se puso de enemiga conmigo porque decía que no, que su mamá que sí las dejaba trabajar. Hace poco me dijo, mamá, ¿te acuerdas de fulanita de tal? Y le digo, sí, pues resulta que se puso bien mal de anemia. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque era tanto estrés del trabajo, salía de la escuela y no le daba tiempo de llegar a comer a su casa, de la escuela se tenía que ir al trabajo, en el trabajo tenían muchas cosas que hacer y no tenía tiempo para comer y se le fue acumulando con el tiempo y se enfermó y su mamá le dijo que mejor se saliera de trabajar porque se puso muy mala. Y resulta que después se dieron cuenta que era por la anemia que traía muy fuerte. Ahí están, ahí me entienden. Y le dije, viste porque yo no te permitía qué necesidad tú tenías de tener que trabajar. Comida, un techo, lo indispensable para poder estudiar no te hacía falta. Humildemente como sea, tienes que vestir y que calzar, no te hace falta tampoco nada. Tal vez no tengas las cosas
de última moda, tal vez no tengas el celular más lujoso que tú quieras tener, porque ay, ahorita como friega todo mundo que el iPhone, que cada iPhone que sale, ay, que hay que sacar la nueva generación. Entonces ellos vivían frustrados porque yo no les daba ese tipo de cosas. Le digo, ahí está la prueba. ¿Y de qué le sirvió a tu amiguita haberse esforzado todo este tiempo? ¿Qué tanto pudo haber hecho con lo que ganó este tiempo? No hizo mucho. Y le dije, nomás lo único que hizo es que se cargó una responsabilidad que no tenía necesidad de tenerla. Y la otra, bueno, si tenía la necesidad de trabajar para ayudar a sus papás, pues qué bueno, la felicito, qué bueno. Pero si no hay necesidad, ¿para qué? ¿Para qué se buscan esas cosas? Y ahora ya me da la razón. Ahora ya me dio la razón. Pero después de cuánto tiempo, de cuántas peleas, de cuántos llantos, de cuántos agarres que nos llegamos a dar, porque les voy a decir una cosa, los hijos hacen enojar a uno tanto que hasta uno se pone a llorar. Yo me ponía a llorar. Cada problema que yo tenía y todo, a mí a veces me hacía llorar a mí de coraje. Y decía, mira, estos chamacos tienen más calzones que yo, porque les vale Wilson, yo esté aquí derramando el moco, y ellos como si nada pasa. Entonces por eso les digo, hacen un mal. Yo por eso a Polete le dije, no vas a trabajar. Es que yo esto no importa, celular tienes todo lo indispensable y no hay necesidad. Pero la señorita se aferró, tuvimos muchos problemas, ahorita no tiene necesidad de trabajar porque ella está con la idea de que entonces si ya no estudia, entonces va a trabajar. Pero pues le digo, mira, de mi parte yo no te voy a apoyar en esas cosas. Si tú estás viviendo conmigo, tú sabes cómo son las cosas. Ella no quiere regresar a vivir conmigo porque no tiene libertad para salir. Ni a la tienda. Le digo, pues si vas a la tienda yo voy contigo. ¿Qué necesidad y cuál es tu aferre de querer ir sola? Ay, es que me sirve de distracción, no me va a pasar nada, que no sé qué. No vas a ir sola. Si estás conmigo, yo voy a ir contigo a la tienda. Si estás conmigo, yo te voy a llevar a la escuela y te voy a recoger. Mientras yo pueda y mientras yo viva y tenga esa oportunidad, yo lo voy a hacer porque yo te tengo que cuidar y proteger hasta que tú tengas en tu cabecita la conciencia y la noción de darte cuenta, identificar cuando las personas son buenas o cuando no. Porque ahorita están en una etapa de que cualquiera les habla bonito y ustedes ya le están pelando el diente. No, mi hijita, le digo, no. Y allá es todo lo contrario. Allá tiene más libertad, allá le dan más confianza, pero pues por eso ahorita están las cosas como están. Y ni modo, no hay de otra. La loca resultó que tenía la razón. Porque sí, chicos, yo soy la loca para la gente por cómo soy. Pero no me importa. Yo he vivido muchas cosas. Imagínense 11 años viviendo siempre en la calle y ya siendo independiente y yo buscando cómo salir adelante por mi propia cuenta. ¿Ustedes creen que a la edad que tengo no he vivido tantas cosas? Claro, le he regado bien y bonito, he hecho muchas cosas que no están bien, hice muchas cosas que también fueron malas, no me hacen sentir orgullosa, pero gracias a Dios pude sobrepasar todo eso y por algo Dios me tiene en este mundo. Por algo Dios me dio la oportunidad de salir de muchas situaciones de peligro, muchas como ustedes no se pueden imaginar. ¿Y por qué me protegió? Porque probablemente Diosito quiere utilizar mi testimonio, no sé qué es lo que tenga para mí, chicos, no lo sé, pero del que les puedo decir de que salí de muchas y no me siento orgullosa. Ni me siento feliz de decir, ay, yo soy tan fregona que salí de esto, estuve en esto, en el... No. Ni me da orgullo, tampoco me da pena, porque pues no tengo por qué darme pena. Antes sí me daba vergüenza, ahorita ya no. Tengo que entender que son etapas que viví en mi vida y son errores que cometí porque no tenía conciencia y no sabía lo que estaba haciendo. Hoy ya lo sé, no lo voy a volver a hacer nunca en mi vida, ¿verdad? Y eso es lo más importante, lo que de hoy en adelante yo haga, ya ahora que yo ya tengo conciencia. Y ya, chicos, pues así es la vida. Pero mis hijos son bien rebeldes. Y ni modo, yo no me queda de otra más que seguir siendo la mamá loca, peleonera y poniendo límites. Porque ni modo, no me queda de otra más que ser así de dura.
A lo mejor estoy, muchos me van a criticar, van a decir, no, es que los hijos, no, a mí me quedó bien en claro que no es cierto. Yo conozco muchas personas que al último los hijos terminan dándole la espalda a los papás y ellos viven la vida bien a gusto y los papás le dieron todo le dieron, los consintieron, nunca les hizo falta nada y al último, ya cuando están mayores, ni siquiera se quieren hacer cargo de ellos. Y ahí es donde uno dice, ni para qué dieron la vida tanto por esos pobres hijos y los hijos, mira cómo terminaron pagándole a los papás. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso, porque si no, al ratito voy a estar viejita y me voy a estar lamentando de que di toda mi vida por unos hijos que nada más desde un principio me están demostrando que no son buenos conmigo. Y ya nada más me empiezo a poner dura y le bajan 2, 3 rayitas. Aunque me digan que porque estoy muy loca, que no sé qué. No importa. Dice... Ay, Mari, perdón. ¿Sabes cuántos años tienen tus hijos? ¿Son mayores o menores? Dice Mari Ochoa. Ay, Mari, espero que estés aquí, mi corazón. Yo mis hijos tengo una de 21, uno de 19 y la de 15. Porque la de 21 pues la tuve cuando tenía 16 años. Espero que estés aquí, mi reina. Perdóname por no haber leído desde un principio. De casualidad no la mató, pero la culpable era la muchacha porque también se casó escondida con un malandro. Ahí eso no fue duro, Ingrid, pero hoy en día ya es otra muchacha, se divorció al poco tiempo. Ingrid, es todo lo posible. Sí, Mari. Mira lo de la historia, lo que me dices, eso creo que estás hablando de esta chamaquita, ¿verdad? Es que hay muchas especulaciones de ahora este caso que pasó en el en vivo. Y esa es otra de las cosas que les digo. Por eso mismo uno debe de estar muy estricto con los chicos ahorita. Yo sí quiero hacer todo lo posible que la Poled estudie. Y ella sí me dice, mamá, yo sí quiero estudiar y todo. Pero yo les voy a decir una cosa. Si no buscamos ayuda profesional para que ella esté yendo a terapias o algo, no va a haber buenos resultados. Porque ella necesita a fuerzas. Yo la estuve llevando con un psicólogo, no fue mucho tiempo porque la verdad ahí donde yo la llevaba en un lugar donde no me cobraban muy caro, saben perfectamente que recibir terapia y encontrar un muy buen doctor, un buen terapeuta y todo eso es muy difícil. Hay muchos que te cobran hasta 1,000 pesos, otros te cobran 600 pesos, otros te cobran 900, dependiendo. Yo les voy a decir la verdad, yo los llevé a una estancia donde me estaban cobrando un poco económico. No quiero pensar que es por eso, probablemente que a lo mejor no le ponían mucha atención o mucho empeño a la situación, porque yo no juzgo esas cosas. Yo toda mi vida, miren, por lo regular yo siempre trato de ir a lugares donde me salga económico. Yo sí voy a atenderme a un lugar médico o algo, siempre trato de ir a lugares donde no siempre voy que una clínica y que tengo lugar para estar gastando en lugares caros, no. Y no he tenido yo ningún problema. Lo único que se me hizo raro a mí es que como Polete terminó manipulando al doctor. Eso es algo que se me hizo extraño. Y es donde yo decidí ya no seguirla llevando porque dentro de mí dije, es que no está funcionando. Se supone que él se tuvo que haber dado cuenta que ella tenía un problema con el simplemente hecho de estar diciendo, es que mi mamá me tiene celos, es que mi mamá, o sea, hablando mal de mí, victimizándose. Desde ahí ya estás, ¡pum!, con un síntoma de que tú dices algo mal está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para darte cuenta si realmente el paciente te está diciendo la verdad, pues tienes que conocer un poquito, de perdida, dialogar o tener, no sé, 1 o 2 terapias con la mamá. No sé cómo, es que la verdad yo no sé cómo se llevan estos casos, pero yo a mí en mi persona digo, ok, primero estudio a la hija un tiempo. Y si me está diciendo que porque la mamá, entonces tengo que ver la mamá también para darme cuenta de dónde vienen estos factores. Pero resulta y resalta que no. Lo único que hizo es para mí es atacarme. Estarme diciendo, no, pues es que usted esto, no, pero es que usted lo otro. Entonces para empezar así no.
Ya llegué al grado donde yo le dije, a ver, permíteme tantito, ¿usted tiene hijos? No, así me dijo, pero como que sacado de onda. No, me dijo. Entonces le dije, usted no me puede ayudar para nada, porque resulta que la manera que yo la estaba educando no era la manera correcta, que hoy en día no le debemos de prohibir a los hijos las cosas, que les debemos de enseñar que porque lo que más le prohibimos es lo que más van a hacer. Y yo me decía, en vez de regañarla, le tiene que explicar. En vez de esto, le tiene que explicar. Yo decía, es que si estoy aquí es porque yo ya hice todo esto. Yo ya traté de llegar por el lado bueno. Yo ya le expliqué de mil maneras. Yo ya le puse ejemplos con manzanas, palitos y todo. Si estoy aquí es porque ya hice muchas cosas para tratar de ayudarla y me di cuenta que algo no está bien. Entonces yo tratando de hablar bien y ya cuando yo dije, no, este psicólogo no me puede ayudar. Entonces yo sentí dentro de él como que un rechazo hacia la manera que estaba dialogando conmigo, y claro que yo estaba dialogando de una manera paciente, correcta, escuchando lo que él me decía. Después de que él terminaba de hablar, yo le daba mi respuesta coherente a la situación, pero yo me di cuenta que no, y yo dije, no, no me está sirviendo de nada, mejor ya no la voy a llevar ahí. Entonces yo, es lo que le sugiero yo a la familia de ella. Si Polete no recibe ayuda y no la buscamos cómo ayudarla con terapias, una persona profesional o algo, no va a hacer las cosas bien en la secundaria o es en la prepa. Tengo toda la fe del mundo de que así sea. Ojalá y cambie su manera de pensar y su manera de ser, porque yo le digo, ¿estás enojada? Algo te pasa, traes coraje, tienes algo, platícalo, ¿qué es lo que te hace? Si ella me dice que no, y que no, y que no. Pero no sé, la verdad no sé, chicos, es que es algo muy difícil. Pero sí, claro, yo como les digo, sí quiero que siga estudiando, claro que para mí es mejor, pero si está en una etapa muy conflictiva y muy rebelde, que no está tomando la escuela ahora sí que les puedo decir, con disciplina y con responsabilidad, y después de que se le está dando la oportunidad, uno no puede seguir como obligándolos a hacer las cosas, porque es cuando empiezan a hacer las cosas peor. Unos no van a la escuela, otros van nada más porque los papás los obligan y se empiezan a drogar. ¿Sabe qué me dice? Que ahí en la escuela la mayoría de miren, para empezar van a una escuela donde le permiten ir con el cabello suelto. Aquí donde iba conmigo no le permitían traer el cabello suelto. Aquí tenía que ir totalmente peinada y con un chongo o trenzada. Era estrictamente. El uniforme tenía que llevar estrictamente como tenía que ser, a la altura, los zapatos y X. No maquillaje, ahí les permiten ir maquilladas. Van con el cabello suelto. ¿Sí me explico? Y ahora resulta que me dice que la mayoría de sus compañeros de la escuela fuman, porque ya todo el mundo trae esa moda de traer los vapes o esos cosas que son para andar fumando, los cigarros electrónicos, que muchos contienen nicotina y otros contienen, ya saben que contiene Mari. Contiene Mari G. Ya saben que contiene esa hierba. Y dicen que hay una niña que dice que se la pasa tomando en la escuela, que lleva hasta alcohol y que en el baño se la pasa tomando y todo eso. Y yo digo, ¿Cómo puede ser posible? Porque resulta que la chamaquita no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar y va porque la obligan, y lo único que hace es que ya estando en la escuela se la pasa haciendo puras cosas que no. Entonces yo digo, ok, sí hay que obligarlos pero también primero hay que buscar cómo ayudarlos desde la raíz, qué problema traen, porque una vez uno los obliga y uno dice, en la escuela van a ir a hacer, y saben una cosa, en la escuela van y hacen lo que se les da su regalada gana. Y ya en la escuela, en esa etapa ya no se quieren hacer cargo de ellos. Ellos dicen, ellos ya están grandes, uno no tiene por qué estar detrás de ellos, pero está mal. Está mal. ¿Cómo puede ser posible que esta niña se alcoholice y que fume en el baño y que no se den cuenta?
Y yo le digo a la Polete, Polete, ¿cómo puede ser posible que no les llegue el aroma? Eso, cuando lo consume, yo vengo de familia consumidora y la mayoría de mi familia consume esas cosas. ¿Cómo puede ser posible que no huela? Eso me hace algo ilógico que en la escuela no se den cuenta. Entonces, por eso les digo, es muy importante, sí, enseñarles y que vayan y todo, pero cuando un chamaquito no quiere estudiar, es bien difícil porque uno los obliga y van a hacer otras cosas, y yo siento que sí debemos de impulsarlos, no obligarlos, de impulsarlos por el lado bueno para que a ellos se les meta esa ilusión de darse cuenta que es muy indispensable. Es lo que yo trato de hacer con Apolete, enseñarle que es muy indispensable estudiar para que ella cuando crezca, le digo, tengas una mejor vida. Si tú te quejas por la vida que tú tienes con nosotros porque no te tocó vivir una vida de princesa que tú hubieses querido tener, pues entonces tú rompes esas cadenas, le digo, porque si tú estás desde ahorita eligiendo mal tu camino, entonces ¿cómo te puedes estar quejando de la vida que tienes con tus papás si tú misma desde ahorita estás echando a perder tu vida? ¿A poco el día de mañana crees que por el camino que tú estás llevando vas a poder tener lo que ahorita no tienes? No, le digo, al contrario, puedes llegar a cometer el grave error de tomar malas decisiones y el día de mañana puedes estar peor que como estás ahorita con nosotros que somos tus padres. Porque ya una vez siendo adulto, tú ya eres responsable de ti misma y tú ya sabrás la vida que tú llevas. Y le dije, y si tú piensas, porque, ojo, las chamacas de hoy en día creen que buscar un hombre o que una pareja, no lo voy a decir así un nombre, mande. Sí, no, les cuento que creen que la salida por no estudiar, porque ya no estudié, es conseguirme una persona que te dé todo económicamente, que te dé todos los lujos, que porque si estás bonita me voy a cuidar para estar bien bonita y bien sexy y con mi cara y mi rostro bien bonito y bien fashion y todo, porque quiero encontrar un hombre que valore mi físico y que me dé todo lo que yo quiera. Hoy en día se ve mucho eso. Y yo le digo a la Polete, mijita, en esta vida nadie te da nada de a gratis. No pienses que va a llegar el príncipe azul y que va a decir, ay, la Polete está bien bonita, tiene bien bonito cuerpo, porque ella se preocupa mucho por la vanidad. Y le digo, no pienses que va a decir, uy, esta es una princesita, se merece todo. No, mijita, le dije, porque al principio, cuando te quieran ganar y quieran quedar bien contigo, te van a dar todo lo que tú quieras. Pero ¿bajo a qué precio? A ti no te gusta ser ama de casa. A ti no te gusta limpiar. A ti no te gusta que nadie te esté diciendo lo que tú tengas que hacer. ¿Tú crees que vas a tener el día de mañana una pareja y que esa pareja te va a tener como princesita y no vas a hacer nada? No, mijita, le dije, el día de mañana tú no sabes en lo que te vas a meter, así es que descarta esa posibilidad. Aquí no hay príncipe azul, ni princesa, ni zapa verde, ni sapo verde que te vaya a sacar del hoyo. Aquí la única persona que puede hacer cambiar su vida eres tú. Le dije, y no hay nada mejor que ser una persona independiente. Yo les voy a decir una cosa, yo toda mi vida he trabajado desde mi infancia. La única etapa que yo tengo sin trabajar, o sea, sin trabajar es que yo me vaya tempranito, 5 o 6 de la mañana como todas las personas y que no regrese a mi casa hasta en la noche, porque ya me fui a trabajar y tengo que regresar. Irme toda la semana y nomás tener un día de descanso, porque el tipo de trabajos que yo tenía así era, porque siempre trabajé en restaurante, la mayoría del tiempo, ya de mi etapa de adulta, ¿ok? Entonces, le digo, no, esta etapa que estoy viviendo ahorita, chicos, nada más. Y les voy a decir una cosa, cometí un error y lo acepto. Cometí un error desde un principio haber permitido de haberme dedicado yo a ser ama de casa. Porque no debía haber tomado esa decisión teniendo responsabilidades que nunca me imaginé
que el tomar esa decisión, todo porque yo tenía esa ilusión de tener un hogar, y cuando se me presentó la ocasión de que me dicen, yo quiero tener una ama de casa, no quiero una mujer que se esté yendo, y dice, yo te voy a ayudar, nunca mi madurez nunca me hizo pensar que yo no estaba en esas condiciones, porque yo tenía una responsabilidad, que eran hijos, ¿ok? Y que yo estaba empezando una relación con una persona que era ajena a ellos, y que esa persona sí me iba a ayudar, pero no me iba a dar todo lo que necesitaba al 100%, porque no era su responsabilidad, era mía. Y gracias a eso tuve que pasar muchas cosas difíciles, que no me estoy quejando. Hoy en día lo entiendo y sé que nadie tenía la culpa de tener que cubrir mis responsabilidades. Fue mi error, nada más mío y de nadie más. Esta es la única etapa que yo les digo, y por eso de un cierto tiempo para acá, cuando yo aprendí a hacer los videos, para mí dije, de aquí soy. ¿Por qué? Porque yo tengo la ilusión de seguir otra vez, de volver a ser independiente, pero independiente 100% mi independencia, porque trabajamos en conjunto, John y yo, y obviamente pues no es lo mismo como que yo pueda decir que este es mi trabajo y esto es cosa mía, yo lo estoy logrando. Si me entiendes, yo puedo tomar decisiones ya más allá. Entonces es un poco difícil, ¿sí me explico? Pero no pasa nada, chicos. Gracias a eso he aprendido mucho, y pues Dios me dio la oportunidad de darme cuenta que no era lo que realmente yo quería. Yo soñaba tener una familia, ser una ama de casa, se me dio la oportunidad, se presentó en una situación que no debía haber tomado la decisión, tomé la decisión incorrecta, pero también aprendí de ello, porque Dios me dijo, esto no es para ti. O sea, realmente eso es lo que quieres. Ahorita mis hijos ya están grandes, y mis hijos siempre van a necesitar, aunque estén ya bien adultos, siempre van a necesitar de mí. Obviamente, cualquier cosa que se les atora, mamá, ahí está, ¿no? Pero sería ya un poquito menos el peso de encima de yo poderme preocupar, porque ya no estoy con que las escuelas, más que la Polete. Y sea lo que sea, Johnny me sigue echando la mano, porque cuando va a entrar a la escuela, que material, órale, que comprarle, que si cuando el uniforme, que si los uniformes, que si esto, bendito sea Dios, siempre me ha echado la mano. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo le agradezco mucho y le doy muchas gracias a Dios porque me dio esta oportunidad, pero he aprendido de eso. Y ahí es donde me di cuenta y dije, ya tengo lo que yo quería tener, Dios me está dando esta oportunidad, pero ya me di cuenta que tampoco estoy en lo correcto. Y hoy en día, ahora sí ya me doy cuenta que no, que yo no estoy para estar nada más en una casa y dejar que un hombre me esté manteniendo, porque no es bonito eso. Sí es bonito en cierto punto, pero cuando ya tienes una relación donde hay hijos por aquí y hay hijos por acá y es una relación nueva, no hay nada mejor como los dos tener su propio independencia, que trabaje él y trabajo yo. Si los dos hacemos algo en común, pues que a todo da, ¿verdad? Pero que venga del esfuerzo de cada uno. Que él haya hecho su esfuerzo, que yo haya hecho su esfuerzo, y que los dos pusimos un granito de arena, y que ahí podamos decir si esto es de los dos. Porque hasta ahorita, chicos, yo estoy nada más bajo las faldas de Johnny, la verdad. Y no lo digo en mala onda, pues porque todavía no he podido salir de esa situación en la que me metí desde un principio. Pero les digo, por eso les digo que no es muy bonito nada más ir tomando decisiones. Y yo le pongo de ejemplo a la Polete en mi vida, para que ella le digo, tú quieres vivir eso, sin victimizarme. Simplemente no hay mejor ejemplo que yo le pueda dar más que el mío. Yo no le voy a decir, mira aquella niña, ¿viste lo que hizo? Mira lo que hizo mal, ahora a ti te va a pasar. ¿Quieres vivir así? No, pues qué mejor ejemplo yo. Yo soy el mejor ejemplo que le puedo dar para que ella se pueda dar cuenta si realmente quiere vivir mi vida o quiera llevar una vida similar a la que yo llevé, o probablemente le puede ir peor, o a lo mejor no, a lo mejor le va bien, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que les comparto, pues de que lo que pasa uno con los hijos, muchas cosas, chicos, que muy difícil cada etapa.
de ellos y como les comento, a veces dejarlos ser y darles libertad a veces hace uno daño. Yo en mi caso, por ser estricta, ellos decidieron alejarse de mí y ni modo. Sí lloré cada vez, o sea, cuando se fue la de 15, que se me quiso ir muy chica con el novio, me dijo, ya no hagas nada por mí, ya no quiero estudiar, ya no pierdas más el tiempo, porque yo lo único que estoy esperando es cumplir mis 18 años para irme con él. Y no me voy desde ahorita porque tú me tienes amenazada de que si yo me voy, le vas a echar la policía porque él ya era mayor de edad. Me dijo, no, porque yo no lo quiero meter en problemas, me dijo. Y por eso es que tienes muchos problemas conmigo, me dijo, porque a raíz de que yo no quiero estar de aquí, yo ya quiero estar con él, dice, yo por eso estoy con esa rebeldía. Antes de que cumpliera los 18 años, ella se aferró a irse y le dimos la oportunidad de que tomara esa mala decisión. Y le fue bien en un tiempo. Con el tiempo me dio la razón de que se equivocó, porque obviamente ella dejó su familia y dejó todo lo que tenía por apostar por él cuando esa persona terminó dejándola sola. Dejándola sola y pues bueno, ya para que les platico más de esa historia, porque ya sería otro tema, ¿verdad, chicos? Pero así son, los hijos somos muy tercos y no hacemos caso. Y les digo somos porque yo no les voy a decir que hoy en día a veces mi mamá me ha llamado la atención a veces con cosas, pero yo ya le hago caso. O sea, bueno, es que más que nada ahorita ya tenemos comunicación. Cuando yo estaba chica, no. Cuando yo estaba chica no tuve esa cercanía con mi mamá ni con mi papá, nunca platiqué con ellos. O sea, no había nada de eso. Hoy en día, cuando mi mamá me platica y cuando me regaña por algo, entonces yo le entiendo, como esta situación que hace poquito me regañó porque yo le dije algo a mi hermano, que mi hermano se sintió mal y yo no le mandé el mensaje con el contexto, como él entendió, y mi mamá me regañó diciéndome que yo no debía haberle mandado el mensaje así, que yo tuve que haberle marcado. Y yo no me pongo grosera con ella aunque ella me regaña porque ya entiendo ahora lo que me dice. Sí, mi amor, no se ve nada. No se van a ver tus cueros cuellillos, tus patillas flaquillas. Ay, ¿quién es ese pedazo? Ya es que me vaya contigo. Dice que Fabiana, bueno, Leti, que no cree que todos los hijos, dice, yo creo que los hijos no todos son agradecidos. Exactamente, corazón. No todos son agradecidos, no parece, te ves joven. No, hombre, ¿cuántos niños tienes? ADB, hay edades, hierbabuena, dice. Ay, tengo 3 peques, tengo 5, porque 3 son míos, 2 no los tuve yo. Pero por simplemente hecho de que sean de mi Johnny, pues yo los tengo que querer como si fueran mis hijos. Y sí, son bien lindos niños. La verdad, tan chiquitos hasta eso que ellos son tan chiquitos. No hay uno que pueda decir algo porque cuando estén en una edad, chicos, todavía son inocentes. Ya cuando estén, le digo, ya cuando estén en adolescencia, a ver cómo nos va a ir, a ver cómo se nos pone. Hasta ahorita, bendito sea Dios, todos también. Y saben, una de las cosas que también yo digo mucho, que es eso de las redes sociales, les perjudica mucho a los niños a temprana edad. Por ejemplo, los niños de Johnny están más inocentes a comparación a los míos, a la edad que ellos tenían. Mis hijos ya estaban bien despiertos y eran bien rebeldes, pero Johnny no. Sus peques están más inocentes y son niños más nobles y todo, pero ¿por qué? Porque ellos casi no están metidos en las redes sociales. Ellos sí conviven más, juegan más juegos de niños como en la infancia, que es jugar canicas, trompos, yoyos, que ya andan jugando con los carritos en el patio y todo, cosa que aquí en Tijuana, les voy a decir una cosa, es muy difícil que ya un niño tenga ese tipo de infancia.
Yo me acuerdo que antes jugábamos a la traes, a las escondidas, a la cebollita, que era de que te agarrabas en el poste y ya te jalabas allí a ver quién te despegabas, los hoyitos, ¿qué otras cosas? La rueda de San Miguel cuando está chiquito y que le dábamos vueltas y todos volteados así, bien, dando vueltas para ver quién salía corriendo por allá. Entonces, esos eran los juegos que teníamos cuando estábamos inocentes. Yo era un chango que me volteaba, me colgaba en el árbol y yo siempre fui muy malabarista. Me gustaba jugar, ya les dije que yo era modelo, locutora, o me ponía en el árbol del patio y ahí me entretenía así con la cabeza colgada detrás y ya nomás me colgaba con las patitas así. Entonces, esa era la infancia. Hoy no. Hoy la tecnología, las redes y todo tienen bien acelerados a los niños. Por eso le doy una parte de la razón a Johnny de decir, pues sí te entiendo que tal vez no le permitiera si tuviéramos un hijo que tanto tiempo pasara en el teléfono, en la tableta o viendo la televisión puro ocio. A lo mejor le diera la razón de que lo tuviera un poquito más con disciplina, pero ay, es que ya eso que esté bien latoso de que no, que lea cosas de política y que tutoriales de no sé qué, le digo, ay no, tú también, no lo exageres, bueno, es que será que a mí no me gusta nada de la política. A mí no me gusta, yo le digo a él, ay, no, qué terror, pero sí está bien eso que piensa, porque la verdad sí los tiene bien acelerados y yo veo el ejemplo con sus peques están, yo cuando tenemos conversaciones, hasta en la manera de cómo dialogan, yo me doy cuenta que son niños que están más inocentes, o sea, son unos niños más tiernos, más inocentes, su manera de hablar es muy distinta y tú escuchas a un niño aquí en Tijuana a esa edad que ellos tienen hablando y dices, no hombre, este niño ya se oye más maduro, parece que en vez de tener 10, 11 años, tienen 15, 16. O sea, no, es mucho. Pero eso es lo que tiene que ver. Y yo le digo a él, está mucho mejor que los niños vivan así. Y que no les despiertes ese morbo de que quieran estar todo el tiempo en el teléfono, ni los videojuegos, porque, uy, todo eso es un terror para ellos. Es un terror. Dice que allá les hacen, cámbiala de colegio y que sea estricto. Sí, ¿sabes una cosa, Mari? Eso es lo que yo también estaba pensando. Lo único que les digo que ahorita es un problema porque ella no quiere estar conmigo, pues. Entonces, ella está con su papá y allá con su familia. Entonces, no me puedo meter. Estamos en comunicación, cualquier cosa para estar al pendiente en su educación de ella, pero en las decisiones que se tomen respecto a ella no me meto mucho porque no quiero, les digo una cosa, no quiero empezar a tener conflictos y revivir ya un pasado que fue un poquito difícil poder mantener esa línea de vamos a tener ese respeto y todo. Entonces yo estoy tratando de darles la oportunidad de que se den cuenta. A ver, es que no es como que se den cuenta porque tampoco no es como que deseo, sí den cuenta que están haciendo mal y al último se van a darse cuenta que yo tenía razón, o sea, no, porque a mí no me interesa, yo no estoy en el plan de querer tener la razón, pero darles la oportunidad de que tomen las decisiones correctas y no me meto mucho en estar diciendo no esto, no el otro, porque una de las cosas, pues yo no les puedo exigir mucho. Si está conmigo a solas, pues yo tengo que hacer todo lo posible para poderle dar todo lo que necesita. De meterla en la escuela que yo quiera, siempre y cuando esté en mis alcances. Si yo digo, la voy a meter en una escuela tal y tal y tal y así van a ser, yo sé que me voy a tener que aventar una buena responsabilidad y darle para adelante para todos los gastos que voy a llevar. Más sin embargo, aquí somos dos personas y yo no puedo disponer de la otra, entonces si está allá, yo no puedo exigir esas cosas. No, es que tienes que meterla en una escuela así y así, donde sean, porque lamentablemente para que aquí puedan entrar en una escuela donde sean bien estrictos, es que te voy a decir una cosa, está muy difícil, porque se supone que en una escuela de paga deben de ser muy estrictos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible
que si no quedan en una escuela de gobierno porque no tienen buenas calificaciones, en una escuela de paga sí la van a aceptar simplemente porque estás pagando. Entonces dentro de mí es donde no me cabe la lógica de pensar que sean tan buenos, porque en realidad digo, pues si fueran tan buenos no estuvieran aceptando adolescentes que van con un perfil muy bajo y con unas calificaciones pésimas, pero como no le dan la oportunidad a los papás para que estén en una escuela de gobierno porque no entran por las calificaciones, aquí sí están porque están de paga, pero en realidad no van a estudiar tampoco, nada más van a hacer sus fechorías. ¿Sí me entienden? Yo tengo una anécdota de una escuela donde, es que sabes una cosa, todo tiene que ver también de los chamaquillos. Mi sobrina va en una escuela donde es de las mejores escuelas que hay aquí en Tijuana y es muy cara, la verdad. Ella es muy buena estudiante, bendito sea Dios, le echa muchas ganas a la escuela, pero nos platica las anécdotas de sus compañeros. Ella casi no socializa con sus amigos. ¿Por qué? Por ese tipo de cuestiones, porque dice que en esa escuela va puro niño que vienen de familia de dinero. Y dice que lamentablemente uno piensa que porque están en esa escuela y porque vienen de familia bien, son chamaquitos que van y estudian, y nos platica cada anécdota que dice que no, hombre, dice que son chamacos que dicen, unos les tiramos que los que crecen, que van en escuela pública, que porque van en escuela pública son así. Dice, pero vienes en esta escuela, donde es una escuela, las mejores escuelas, así es muy cara, y si supieran que los chamacos vienen porque los obligan, sacan promedio, sí, están bien obligados a estudiar, pero están bien metidos en las drogas. ¿Sí me explico? Están metidos en las drogas o en el alcohol, y los papás a veces ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque los chamacos dicen, ay, yo con que le enseño más calificaciones a mi papá, pero no se dan cuenta que están bien enviciados en otras cosas. Entonces, pues te digo, ya ni se sabe. ¿Sabes qué es lo que yo pienso que es lo más conveniente? Mejor meterla, buscarle. Yo ya le dije, necesitamos buscarle a un buen terapeuta para que le ayude, nos ayude a poder ayudarla a buscar la raíz de su problema, porque por más que nosotros platicamos con ella, dice que no tiene ni un problema, pues termina haciendo cosas que uno dice, es que yo no entiendo por qué no entiendes, no quieres entender esta parte. Es algo muy difícil, chicos, no sé cómo explicarlo. No me justifico ni nada, pero les voy a decir una cosa. Yo no me voy a dar por vencida. Yo voy a seguir poniendo el dedo en el renglón. Yo voy a seguir, es mi hija, no la voy a dejar. Yo voy a seguir impulsándola y le voy a buscar de una otra manera para que no eche a perder su vida. Y uno a veces nada más dice, te voy a dar la oportunidad o algo. Pero eso sí les digo, si están de groseros conmigo y están demasiado groseros y rebeldes y todo, de mí no van a tener nada. Pues no digo lujos porque no tengo para darles lujos, ¿verdad? Pero no va a haber mamá que les va a estar consintiendo y que va a estar, mami, me duele esto, ay, vamos a comprarte tu pomadita para eso. No, ya, cosas insignificantes, ya, arréglenselas como puedan. Yo solamente me voy a enfocar en las cosas que son primordiales. Y obviamente, que sea algo grave de salud, pues siempre voy a estar ahí. Pero ya para tonterías y mimarlos y consentirlos con cualquier tontería, no, ya no. Y respecto a los estudios, pues sí, Mario, eso sí voy a tener que ponerme dura. Vamos a pedirle a Dios que Polete le eche todas las ganas del mundo, porque se le está poniendo la situación un poco difícil allá con su familia, porque ya están empezando ahora sí como por cómo se está poniendo, pero también hay que entender que no nada más es mandarla, ay, vete con tu mamá porque aquí ya no podemos contigo. No, hay que buscar cómo ayudarla para que salga de ese problema. Y para mí, pienso que es lo más importante. Yo quiero buscar la manera de cómo ayudarla para que ir con un buen terapeuta, para que ella esté recibiendo terapia y saber por qué es tanto su rebeldía. Es que se meten muchos problemas.
se mete en muchos problemas, habla muchas cosas que no debe de hablar, que sus amigos, lo que les digo, están en una etapa muy así, pero luego ella termina diciendo que ella no hace las cosas. Y si aún así nosotros les tengamos las pruebas y le decimos, mira, aquí están las pruebas, o sea, te lo niega. Entonces ahí es donde uno dice, esto no es normal, o sea, ¿cómo puede ser posible que le estés enseñando las pruebas y te niega? A mí los maestros me dan las pruebas de lo mal que se está portando y ella me niega delante de los maestros y los maestros son los que tienen la culpa. Y no la vas a sacar de ahí, porque es terca. La maestra es mentirosa, la maestra me tiene coraje y luego se pone a alegar con los maestros, o sea, no, es algo serio. Por eso yo digo que es mejor llevarla con terapia. Ya en la escuela ya me habían dicho que la habían canalizado para que estuviera yendo a terapia. A unos niños los mandaron a hacer patrulla juvenil, a otros niños los mandaron a los Way Scout, algo así, que son como para que estén haciendo una actividad cada fin de semana, como plantar árboles, convivencias. No sé muy bien cómo está ese rollo en ese club donde eso, pero a ella le tocó ir con psicólogo. Y como en la escuela nunca me mandaron el papel, ni nunca me mandaron a hablar para programarle una cita para que la canalizaran, nada más nos dijeron que le había tocado ir. Yo decidí por mi propia cuenta llevarla aparte. Ya que en la escuela no vi que se apresuraran por ese tema, y yo estaba teniendo muchos problemas con ello, mucho. Ella me reta mucho. Y yo estaba en una situación donde yo decía, yo no quiero estar poniendo una mano dura de que ya al grado de que me esté haciendo enojar tanto y ya me diga algo que al rato le esté soltando sus cachetadas. Porque les voy a decir la verdad, sí llegué a darle sus 2, 3 cocos por andarse portando muy grosera conmigo. Demasiado, así como si estuviera con cualquier otra persona, poniéndose al tú por tú y ya poniéndoseme en un plan de... ¿sí me entienden? Entonces yo tuve y dije, no, a mí me dolía más en mi corazón portarme así. Entonces fue cuando acudí a eso, pero no me funcionó. Entonces lo voy a volver a intentar. No voy a quitar el dedo del renglón. Yo sé que no hay imposibles en esta vida. Nada más que uno dice molesto, pues ya nomás le voy a dar esa oportunidad. Pero no, chicos, mientras yo pueda y Dios se pueda, las oportunidades siempre van a haber. Nada más que sí hay que ponerse estrictos. Ya mucho, porque entre más grandes estén, ya hay cosas que uno no les puede ir permitiendo. Pero pues bueno, vamos a seguir echándole ganas y vamos a ver cómo esta Paulette nos corresponde con esta etapa nueva, porque ya una etapa de 15 años en adelante, chicos, es otra etapa. Y les voy a decir una cosa, yo traigo incertidumbres de ella, de que no se me vaya a estar metiendo más problemas en escuela. Mi problema es que me da miedo que la vayan a agarrar entre 2, 3 chamaquitas. Espero que esas cosas no lleguen a suceder. Les digo, ya vas a salir de la escuela, ya falta poquito tiempo. Les digo, ya deja de estar peleando y ignora. Ella se enoja mucho porque le hacen bullying. Y le digo, pero hay cosas que debemos de aprender a ignorar. No podemos estar peleando ni tenemos el control de la gente, pero tenemos el control de uno mismo. Así es que empieza a controlarte tú. Pero bueno, así pasa. Dice, hay muchas mujeres que son interesadas y otras no son interesadas mujeres, sí. Eso sí. No, y te voy a decir una cosa. Bueno, no sé si esté todavía por aquí. Hay hombres que también son así. Porque yo conozco amigos que yo llegué a conocer, que ellos solamente se fijaban en muchachas que venían del otro lado, que traían buenos carros y todo, y ellos eran unos baquetones de primera, pero ellos querían tener una mujer así, para obviamente casarse con ellas y tener papeles y seguir siendo huevones mantenidos. La verdad, yo llegué a conocer, y la mayoría de las personas que yo conocí en mi juventud, puros de esos eran, puros de esos que nada más buscaban cómo empanzonar a una chamaca, porque ya vienen, pobrecitas chamaquillas, ya venían de otras partes,
los miran, para ellas están guapos supuestamente, porque canijos nada más les gusta ponerse bien fufis cuando saben que van a llegar las chamacas. Y andaban ya hasta manejando el carro de ellas y todo, y uno los mira y decía, ay, chamacas tontas. Bueno, eran de la edad de uno en ese entonces, ¿verdad? Pero uno decía, ay, esta plebe tonta, nada más la está usando. Y sí, al rato nada más las usaban para que les quitaran los papeles. A unos no les funcionó, otros nomás dejaron chamacos regados, y a las muchachas a la mera hora no les dieron los papeles. Pero así hay, tanto como hay mujeres, hay hombres. En esta vida hay de todo. Hay de todo, chiquillos, aunque no crean. Dice, algunos hijos les afecta el divorcio, pero eso no les no se alimenta, eso se orienta. Eso se orienta de buena manera. Nunca ponerlo en contra del papá, los hijos son puros, exacto. Sí, exactamente, corazón. Y sabes una de las cosas, Mari, pero lo voy a dejar, este tema lo voy a dejar para otra plática, para no hacerlo tan extenso. Pero esa fue esa situación. Como esa situación fue en la que yo me encontré. Había mucho, ¿cómo se le llama? Mucha competencia. Siempre del otro lado de la parte, siempre en vez de buscar la manera de decir, pues vamos a criar bien al hijo, por el lado bueno, siempre era comparar. Siempre era estar comparando aquí, comparando allá, y siempre era estar hablando. Y es bien malo estar hablando. Yo les voy a decir una cosa, yo llegué a cometer el error de decirle, ay, eres igualita a porque eres igual, dices las mismas cosas, te comportas igual. Y con el tiempo me di cuenta que estaba cometiendo un error. Yo me di cuenta que estaba cometiendo un error porque no estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Aunque dentro de mí yo dijera, uy, tiene muchas cosas similares a cierta persona, yo no debía de haberlo dicho, porque ella no tendría por qué yo estarle diciendo esas cosas. Yo nomás la estaba afectando y yo no me daba cuenta. Y ahorita la situación sigue igual, pero ahora es de allá hacia acá. Aunque no me lo digan entre comentarios cuando estoy con ella y todos, ustedes saben perfectamente que los chamacos siempre se les va a salir decir algo. Entonces, esas cuestiones, como no terminan, siguen causando problemas, porque ellos se justifican de los errores que supuestamente ellos creen que nosotros tenemos, y se quieren justificar para ellos hacer lo que quieran. Entonces, eso es lo que le pasa a la Polete. A la otra parte tiene sus errores y todo, que a mí no me corresponde decir, y la verdad les digo una cosa, ni me gustaría mencionar ni la persona ni nada, porque con esto que estoy platicando no tiene por qué haber problemas, porque no estoy diciendo el nombre de nadie, ¿no? Pero sí hay mucho esta justificación de ella, porque si uno como papá comete un error que ante los ojos de ella no está bien, ella se justifica para seguir haciendo lo que ella quiere y dice, ay, pues si vamos a poner un ejemplo, pues si mi mamá hace esto, pues si yo también, como esa parte que dice que yo era peleonera. Ay, pues si usted también era peleonera. No era así, pero eso es su manera de justificarse ella, para ella querer hacer las cosas que ella quiere. Le digo, mejor pregúntame, porque dejas que otra gente te diga cosas que no sabes bien. A lo mejor la gente te está platicando las cosas nada más a su manera, pero si tú quieres saber la realidad, dímelo a mí. No hay nada mejor que yo como tu mamá te voy a decir las cosas como son. Y siempre y cuando voy a decirte las cosas de una manera que tú lo puedas analizar, para que tú lo puedas tomar para bien, no que otra gente venga y te lo platique y te lo está diciendo de una manera para que tú lo tomes a mal. Te digo, así es que fíjate, sé inteligente. Yo siempre trato de decirle esas cosas a ella. Entonces, esa situación está hasta ahorita. Por eso están muchos. ¿Por qué creen que les digo? ¿Por qué creen que les digo que todos mis errores que yo cometí en mi juventud, en mi inmadurez, en todo eso, estoy pagando las consecuencias hasta ahorita? Hasta ahorita. Nomás que ahorita ya me estoy poniendo en un plan más dura, porque meses y tiempo atrás me afectaba mucho.
Y mucho tiempo atrás todavía mucho más me afectaba mucho más. Hasta ahorita que ya empecé a tomar los toros por los cuernos y decir, no, tengo que ser débil ante esta situación. Tengo que aceptar las cosas, tengo que saber hablar las cosas con la realidad, les guste o no les guste, y yo a raíz de eso tengo que aprender a poner unos límites y ponerlos de una manera correcta, porque esto se me está saliendo de control. Entre más estén creciendo, en vez de que estemos cada vez mejor, se están justificando para estar cometiendo errores, y al último me están echando a mí la culpa, y dije, no, así no son las cosas. Entonces, ni modo, chicos, hay que aprender. Y a mí nadie viene y me dice, Ingrid, estás mal. A lo mejor estoy mal y me doy cuenta con el tiempo, pero también me analizo y le pido mucho a Dios que me guíe. Le digo, Diosito Santo, guíame, por favor, dame sabiduría, dame la paciencia, dame entendimiento, por favor, para poder tomar las decisiones correctas. Ayúdame, por favor, a tener decidimiento ante esta situación y no cometer errores más de los que ya he cometido, pero solamente pidiéndole a Dios. Pidiéndole a Dios solamente me ha ayudado de una u otra manera a poder entender todas estas situaciones en las que yo sola me he metido. Y ni modo, no me voy a quejar, chicos, simplemente tengo que remediar todas esas cosas. Por eso les digo que es bien difícil para mí ya de ahorita, ya de esta edad, decir tengo hijos, porque siento que todavía tengo unas responsabilidades muy grandes con las cuales todavía tengo que cumplir, y tener un hijo y todo eso, y más aparte lo impaciente, lo nerviosa que soy y todas esas cosas, digo, no, hombre, siento que me voy a echar como una soga al cuello ahorita, porque en vez de ir mejorando y corrigiendo mi vida, siento que me voy a volver a regresar, a empezar otra vez de nuevo, sin poder todavía solucionar muchas cosas que todavía traigo atrás de mi vida arrastrando, que me ha costado muchos años, pero siento que poco a poquito Dios me está poniendo en el camino para que las cosas se vayan solucionando. Y eso es lo que me hace sentir súper feliz. Así es, chiquillos. Mira cómo Valeria terminó. Está enojada por el divorcio. Es que te voy a decir una cosa. Yo con el papá de Camilo, o sea, con mi expareja, yo no tuve, bueno, es que no quiero hablar de ese tema, pero no tuve una relación bien, pues, o sea, no fue una relación de familia ni nada de eso, por respeto, porque no quiero darle pie a que esa persona se sienta que estoy hablando mal o algo, y al rato tener un conflicto, que yo hasta ahorita siempre le he dicho, prefiero tener un respeto contigo y hasta ahí. Pero sí le ha afectado, pero siento mucho que ha sido porque ha habido muchos lapsos de separación entre el vínculo entre papá, hija y todo eso. Polete siempre ha estado conmigo. A ella nunca le tocó esa parte de que le tuviera que estar lejos de mí como a los otros dos. Pero sí hubo mucho tiempo donde la parte paterna se ha alejado durante muchos lapsos de tiempo. Entonces no sé si esa parte le ha afectado porque no ha tenido esa... Yo les voy a decir una cosa. Miren, cuando hay una relación, una fractura y hay una separación, no les afecta tanto a los hijos si los dos son maduros y tienen la madurez y la sabiduría, les puedo decir, de cómo poder guiar a un hijo sin que la relación esté así. Tú y yo no funcionamos, pero somos muy maduros y los dos estamos bien centrados en enfocarnos en la criaturita, en esta responsabilidad que tenemos. ¿En qué? Estar al pendiente, cualquier cosa que necesite, siempre estar ahí. No hay necesidad que haya un vínculo como pareja. ¿Cuántas personas no lo hacen así? Yo sé que de nuestra
parte, eso ha sido lo que a ella le ha afectado, que no ha sido la situación de esa manera, que no juzgo nada, ni con esto estoy dando pie para que al rato digan, ay, dijiste, no, pero yo sé que sí les afecta. Cuando los papás somos muy ausentes de los hijos, que es lo que a mí me está sucediendo. Yo fui una mamá ausente en ciertas temporadas con mis hijos y esa ausencia ahorita a ellos les ha afectado porque cuando quieren me lo sacan para justificarse sus errores o cuando quieren cometer un error y que yo no les diga nada, se justifican con eso. Pero a la edad que tiene Paulette, sí entiendo que sí le afecta porque todavía, o sea, todavía está joven, está chiquita, pues todavía está inocente. 15 años todavía no entiende. Ya los otros ya están más grandes. Ya son de 19 y de 21. Les puedo decir que ya entienden un poquito más, ya su cerebro ya tiene un poquito más de vivencias, ya tiene un poquito de más madurez para poder comprender muchas cosas y poderlos empezar a digerir y poder entender la situación y poder analizar y no tomar malas decisiones que nuestra misma cabeza nos puede llegar a meternos en un hoyo. Entonces, a la edad de Paulette todavía es un poco difícil porque en esa edad todavía le hace falta cambiar otra etapa, o sea, todavía no se va a quedar en esa. Entonces, todavía su cerebro está en una etapa de evolución que todavía ella no tiene la madurez. Hay muchos niños que sí la tienen, pero a ella sí le ha afectado demasiado. Y yo la entiendo. Por eso les digo que no hay nada mejor para mí que ella vaya y reciba terapia para que ella pueda recibir la ayuda correcta y ella ya pueda caminar ante la vida de una manera correcta, porque ella quiere, dirían por ahí, trae la realidad muy alterada. Muy alterada. Y sí le ha afectado, no voy a decir que no. Pero te digo que más bien es eso, más bien ha sido la ausencia que hemos tenido en su crecimiento. No es tanto el que si estamos juntos como papá, una familia bonita y todo, porque les voy a decir una cosa, hay muchas veces que es peor vivir en una relación conflictiva y los hijos crecen peor, les afecta mucho más. A mí la Paulette cuando estaba chiquita me decía, ay mamá, ¿por qué mejor mi papá no vive en su casa y tú te quedas aquí en la tuya? Pero por casualidad yo estaba en la mía, obviamente, ¿verdad? Cuando se surgían esos problemas. Y ella chiquita, me acuerdo que le decía que mejor se fuera para allá con su abuelita, que ya no viniera. No vengas a verme, le decía, porque eran puros problemas. Entonces yo sé que le ha afectado mucho eso a ella y lo reconozco. Pero pues no me queda de otra, como te digo, más que buscarle otra oportunidad para seguir. Y no porque pase esta etapa quiere decir que ella nunca más va a recibir terapia. Hay muchas cosas que hemos pasado como familia que yo siento que no hay nada mejor, como hasta yo siento que necesito recibir terapia, pero yo no la hago porque obviamente yo busco la terapia más que de Dios. Yo trato de buscar de Dios, busco ayuda mucho de Dios y mis preguntas y mis respuestas Él me las da. Pero porque ya estoy madura, porque ya entendí un poquito más de la vida. Ella no. Ella sí necesito buscarle la manera de cómo ayudarla con una persona profesional. Pero con el favor de Dios, chiquillos, les prometo que esa va a ser mi lucha. Voy a buscar la manera de cómo la podemos ayudar por ese lado, porque sí se nos va a venir una etapa un poco difícil. Así como se están viendo las cosas. Y lo peor del caso es que ya me dijeron que si la Paulette se quiere vivir conmigo, que yo ni siquiera le diga que sí. Ya me dijeron, yo te voy a pedir de favor, que si ella quiere buscar la salida, de que porque yo estoy tomando una decisión estricta aquí, se va a querer ir contigo, di que no. Entonces me están poniendo en una situación difícil, como les comento. Nos tengo que buscar la manera de cómo ayudarla de la mejor manera correcta y que todo esto funcione bien. Porque se me vienen tiempos duros. Sí, dice, ponte dura porque siempre te echan la culpa a ti y no es así, todo saldrá bien, todo pasa. Sí, Mari, bendito sea Dios, todo va a pasar. Mira, una de las cosas que ahora que se fue, hemos tenido un poquito más de comunicación, cosa que no podíamos tener aquí.
Ahorita ya tenemos más comunicación, podemos platicar un poquito más como amigas. Lo único problema que Polete miente mucho en la manera que ella dice las cosas. No lo estoy diciendo mal, es una etapa que ella está pasando. O sea, obviamente no estoy diciendo, uy, tú eres la peor hija. No, 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 no. Tiene una etapa de que yo sé que muchas personas están pasando por lo mismo, porque a esa edad así son. Para que uno no descubra las cosas que están haciendo, lamentablemente buscan la manera de manipular, y la manera de manipular es siempre haciéndose a las niñas buenas, a las víctimas y todo. Lo bueno que yo ya leí el modo a ella, pues lo malo es que no se habían dado cuenta en otra parte cómo era la realidad. Ahorita me dicen que las cosas ya son así. Esperemos que podamos estar un poquito más de acuerdo en la manera. Yo siempre decía, si yo la tengo castigada con esto y no lo va a usar porque se portó mal, si se va para allá, no va a estar castigada ni, pero va a ir y no se le va a permitir usar. Era al revés, era, te viniste para acá conmigo, ay, sí, yo te doy permiso que lo uses. Díganme quién está cometiendo error. Nosotros como papás, por no querer ceder y por no ser unas personas con madurez, de decir, ok, si están haciendo esto, no creo que lo estén haciendo por mala onda, es porque algo mal está pasando. Y el yo decirle, no pasa nada, pero ya te vas a ir con tu mamá el lunes y ya empieza lo estricto. ¿Ustedes creen que en vez de ayudar para que las cosas funcionen bien, estuvimos haciéndole daño? Y ahí están las consecuencias, porque ellos te agarran las placas bien y bonito. Yo creo que la mejor terapia es doblar las rodillas, Ingrid, y pedir por tus hijos. Exactamente, mi corazón. La mejor terapia. Yo sé, mira, yo sé que para Dios no hay imposibles. Y yo sé que Dios puede hacer todo lo que uno cree que ya no hay solución. Y yo nunca voy a dejar de pedirle a Dios. Yo a ella siempre le he querido acercar, se ponía alabanzas, ponía oraciones y todo, y para ella era... Lo que pasa es que a Polete le gustaba todo. Imagínense, en sus redes ella se ponía maléfica. No, diabólica, la maléfica. Luego hubo un tiempo que con las amigas se la pasaban haciendo rituales. No, yo le castigaba el teléfono porque yo me ponía a revisar sus mensajes y ya revisaba yo que estaban haciendo rituales las chamacas, que se ponían a andar haciendo rituales en la noche, andar manifestando demonios y cosas. Y yo le decía, Polete, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué haces esas cosas? Le digo, yo trato de poner oraciones, trato de inculcarle un poco, no voy a hostigarla tanto con la Biblia, la iglesia y todo, porque saben que en la juventud no les gusta, pero traté de un poquito de buscarle por el lado de que a ella le llamara un poquito la atención. Y a veces sí como que andaba ahí conmigo, de repente escuchaba una que otra alabanza y todo, pero de repente se ponía bien de rebelde. Y ¿saben qué yo le decía? Es que tú estás bien enchamucada. A ti el chamuco te tiene bien agarrada, le digo, porque te la pasas viendo cosas de terror, te la pasas hablando con tus amigas puras cosas demoníacas. Según ustedes hacen sus disque rituales y no sé qué. Le dije, si tú vas a estar con esas cosas, yo ya no te voy a andar prestando ese teléfono para que andes haciendo esas tonterías. Y te digo, y se me vinieron cosas bien difíciles a raíz de eso. Pero no, es que es un tema muy extenso. Si supieran tantas cosas que me ha tocado pasar con estos niños. Bueno, la que me ha tocado un poquito más de darme cuenta era la Polete, porque Cristo, la más grande, sí fue rebelde, pero no hacía cosas tan así. No hacía tantas cosas locas. Y Polete es muy bélica. Ella es muy belicona, ella es bien así. Y la otra era rebeldilla y todo, pero lo normal. Nomás que esta sí me salió muy acelerada además. Y le gustan muchas cosas que no son muy buenas, pero pues bueno. Yo a veces digo, es normal por ahorita por todas las cosas que ven en las redes sociales. Lamentablemente todos queremos imitar todo lo malo. La verdad. La mayoría del ser humano siempre nos va a querer gustar imitar todo lo malo, porque lo malo es lo que más nos llama la atención. Y yo por más que trato de aconsejarla por ese lado para que ella entienda que está pasando por una etapa de su vida que no todo el tiempo va a pensar de la misma manera que ella piensa, le digo, hija,
ten mucho cuidado con tus pensamientos ahorita, porque tus pensamientos de ahorita te pueden llevar a la destrucción, pero tienes que tomar en cuenta que no vas a pensar así toda la vida. Vas a pasar esta etapa y tu mente va a cambiar y vas a pensar de otra manera. Entonces, debes de ser un poco inteligente, porque de aquí en lo que cambie toda esa etapa, probablemente tú puedas acarrearte muchos problemas o muchas desgracias. Te digo, ya ahorita no estamos en una actualidad donde cualquier cosa pasa X, como ustedes se están dando cuenta. Hay muchas cosas que están pasando muy feas. Y aquí Tijuana, ni se diga, chicos, aquí Tijuana no estamos como para andar experimentando. Ahorita ya no es ni siquiera darle un hola ni buenos días a cualquier persona desconocida, porque ya ni sabemos ni con qué persona estás tratando. Entonces está bien difícil la situación. Pero bueno, mis corazones, esperemos que todo esté bien. Aún así amo con todo mi corazón a mis hijos, claro que los voy a amar toda la vida, pero porque los amo y los quiero, no les voy a permitir que sigan haciendo las cosas mal. Y para poder ponerles un límite a los grandes es ponerles un límite de que basta ya con esto, así no. Y a la otra más chiquita, el límite que le tengo que poner es empezar a ver de qué manera la voy a empezar a ayudar para que pues no continúe de esa manera, porque a mí eso que no me está gustando es que le da mucho por pelear. Ella no va y busca pleito, pero si vienen y le dicen algo y según ella ya 2, 3 veces les pasó, entonces se pelea. Imagínense, no les enseño los videos porque si ustedes vieran los videos, yo creo que hasta les diera coraje. Cómo me la están jalando del pelo, cómo me la traen a golpes y todo. Ella trata de defenderse. Polete nunca se ha peleado, más que la vez que se peleó en escuela aquí, que tampoco no fue un pleito grande, más que nada fueron más que empujones y todo eso, pero esto ya fue un pleito más así. Entonces no, pues siento bien feo, me da coraje. Y le digo, ay, cómo me dan ganas de ir y darle una buena regañada a esa niña, porque se nota que no sé, bueno, es que no puedo decir que no la regañen, porque yo a la Polet la regaño mucho, la aconsejo, la hemos castigado muchas veces y no entiende. Entonces no puedo decir que sus mamás no regañan a esas niñas, porque probablemente se encuentran en la misma situación que yo. Está canijo, chicos. Que se pongan las pilas. Yo a las 10, mi papá me persona trabajar. A los 10 años te pusieron a trabajar. Ingrid, todo tiene solución. Dice, todo sale bien. Dice, ay, perdóname que no leo bien. Dice, todo tiene solución, todo sale bien. Eso de la mentira se lo trabajan los psicólogos para que ella asuma su error. Sí, eso es lo que te trato de decir. Ya no quise seguir hablando mucho del tema porque, pues es que no quiero estar hablando tampoco de decir que es muy mentirosa y todo, pero esto que yo les comparto, no los comparto porque estoy hablando mal de ellos. Son cosas que pasamos la mayoría de los papás. Yo sé que hay papás que tienen hijos con los que no batallan, pero también tiene que ver mucho el tipo de vida que viven. Entonces yo sé de antemano que el tipo de vida que han vivido conmigo, mi vida disfuncional, el tipo de familia en las que ellos han crecido y todo eso, pues lamentablemente sí les ha afectado. Y esa de las cosas de mentir y manipular y todo eso, yo sé que no lo hace porque sea mala, porque en sí no es que mienta en cosas malas, que haga cosas graves. Son cosas pequeñas que son cosas que ahorita está pasando en escuela, como eso de los maestros, que el profesor le dice, es que no entraste a la clase. No es cierto, es que yo le dije y como no me escuchó bien, yo le dije presente cuando tomó la lista y como no me escuchó, a lo mejor no me puso atención y te lo alega. Te lo alega y te lo alega y hasta el maestro, yo creo, hace chile con la cola porque es de, o sea, por más que le estoy diciendo no es no, o sea, y te lo dice así como bien segura de frente y no te niega las cosas y te los afirma y todo. Entonces ahí es donde yo digo, hay un problema, lo tenemos que arreglar, porque ese problema cuando esté grande
si no la trato de ayudar, fíjense ahorita lo que a mí me preocupa. Independientemente de sus estudios, a mí me preocupa que cuando ella esté grande, llegue a tener problemas el día de mañana por esa situación. Ese es mi problema. Imagínense cuando se case y cuando no sabemos qué tipo de pareja le llegue a tocar. Y si yo no estoy ahí para defenderla el día de mañana, si ella llega a cometer errores por cómo es y que al rato le llegue a tocar un mal hombre, que la llegue a traer mal, no sé, me llega a pasar muchas cosas y yo digo, prefiero mejor ayudarla con tiempo a que el día de mañana siga creciendo con esa situación y que sus problemas ya de adulta sean problemas mucho más grandes, porque estos problemas que ella tiene ahorita son pequeños, son de adolescentes, son cosas que se pueden solucionar y son mentiras piadosas. Nosotros le podemos decir, ay, es una mentira piadosa, pero ya grande, con ese tipo de problemas en tu cabeza, de que estás acostumbrado a mentir, a justificarte y decirlos con una frialdad, aún así te estén poniendo las pruebas enfrente y tú no. Entonces ahí sí me preocupa porque siento que puede llegar a tener un problema grande el día de mañana y a mí no me gustaría estar ahí retorciéndome en el hoyo sabiendo que no puedo hacer nada por ella y que en su momento no hice. Entonces prefiero hacerlo ahorita con tiempo y ojalá. Y no les voy a decir si ahorita, mañana y todo, porque sería mentir decir mañana voy a ir a hacer las cosas, pero voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible porque esa situación la podamos, pues ahora sí, vamos a buscar ayuda una vez más, chicos, porque no podemos dejar esa situación. Tienes que estar pendiente porque le deben dar un golpe. Sí, cierto, también hay que darle un voto de confianza. Sí, exactamente. Fíjate que sí le tengo confianza porque esto que le dije a ella, que no peleara y me dijo, no, mamá, no voy a pelear y que no sé qué. Le estoy dando la confianza porque si no yo hubiera ido a la escuela. Con todo lo que a mí me dice, es que tal niña pasa y me dice esto, es que se burla de mí diciéndome esto y lo otro, es que se burla y me dice así, es que me tira indirectas. Entonces yo ya hubiera ido a la escuela a tratar de solucionar esa situación de todas las cosas que me está dice, pero yo le estoy dando la confianza a ella de que me dice que no va a pelear y que no va a hacer justicia por su propia mano y que va a dejar mejor ignorar y que se va a dedicar a estudiar. Le digo, ahorita tú te tienes que enfocar en ponerte en orden con todas las cosas que tienes atrasadas en la escuela, con todas, con tus trabajos pendientes, enfócate en eso, que eso es lo más indispensable. Deja de estar poniendo atención a todas las distracciones que tengas a tu alrededor, porque lo único que va a pasar es que tú te vas a perjudicar. No le dediques tiempo a cosas que no son productivas. Dedícale tiempo ahorita a lo más importante que es a tu vida, que es reponerte con todos tus pendientes. Y deja de estar poniendo atención que si te dicen esto, que si te dicen el otro, que si se burlan de ti, que si esa... Me dice, ay, mamá, es que porque usted es así, de que a usted le vale, que no sé qué, pero a ver qué hiciera si se lo están diciendo de frente, que no sé, entonces ya se empieza a poner como agresiva en ese aspecto y entonces yo trato de hablar con ella para que entiendan. No me pongo a negativa de estarla regañando, porque también estar regañándolos también se sienten atacados, incomprendidos y terminan mejor al rato ya no platicándote nada, porque dicen, ay, no, es que nomás me van a regañar y que tata. Entonces trato mejor de platicar, pero aconsejarla de una manera que ella entienda la situación para que ella la pueda analizar de una manera correcta y no se pueda sentir atacada, porque también cuando se sienten atacados, ahí ya es cuando uno está cometiendo error. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Entonces ahorita trato de ser la amiga, pero la mamá, pero la que comprende, pero la que aconseja, pero la que te escucha, la que te da su punto de vista, la que te está aconsejando bien. O sea, trato de buscarle de mil maneras para que no haya esa desconexión, porque bien o mal me platica las cosas. Entonces, aunque yo sé que está mal, trato de que no se sienta atacada, pues trato de buscar la mejor manera para poderla hacer entender.
y no cometer el error de que antes todo el tiempo nomás la estaba regañando, porque sí, la verdad, antes sí la regañaba de todo y gritaba, y luego ya en la situación que yo ya me encontraba toda estresada y todo, ya, o sea, yo la regañaba y todo, pero ya para todo éramos pelea, pelea, pelea y pelea. Te dije que te levantaras al otro día, habíamos quedado que a las 9 de la mañana ya vas a despierta, vine, te hablé una vez, me hiciste caso, yo ya iba enojada a decirle las cosas, entonces yo reconozco mi error. Sé que como mamá también no, tal vez no estaba buscando la manera adecuada, no sé, ¿verdad? Pero hoy estoy cambiando las cartas, estoy tratando de hacer las maneras diferente y sobre todo le pido mucho a Dios. Le pido mucho a Dios porque Él es el único que me puede dar la sabiduría, el entendimiento para poder ayudarla de la manera correcta. Entonces no hay de otra, chiquillos. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Dice Ingrid, soy Reina, mi hija Lunita, Tania, Megan, Ingrid, Tocaya, y dice mi esposo Héctor ya se fueron a dormir porque andamos vendiendo, pero ahora me tocó a mí estar en todo vivo. Ay, Reina, muchas gracias, mi corazón, cuida mucho a tus peques, a tus nenas, y luego todas son mujercitas, mi corazón, cuídalas mucho, 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 mucho. Le gusta tu pelo rojo naranja. Es naranja, fíjate que ahora lo traigo, según es cobre, pero me queda como naranja, ¿verdad? Es que es un cobre reflex, así como tipo fantasía, por eso queda así, porque está el otro cobrizo, pero queda como cafecito, nomás que yo uso el cobrizo fantasía, y ahorita me quedó naranja. Y de hecho lo voy a traer así tipo naranja un buen tiempo, porque me compré una crema para que no se me deslave tanto. Ya ven que ese tipo de tintes no te puedes estar lavando mucho, que el agua caliente, que el no secadora y muchas cosas, ¿no? Entonces me compré una crema en vez de champú, que es matizador, ahora compré una crema matizadora. Voy a ver qué tal me soluciona, porque anteriormente no tenía, se me había terminado el champú y se me había terminado el tratamiento y estuve utilizando uno que tengo ahí que es para cabello rojo, porque ya ven que yo uso también el cabello rojo, y entonces tengo una crema ahí que mi suegra me regaló. Entonces decía yo, pues Ingesu, de eso a nada, este tipo de cabello cuando ya se empieza a deslavar se empieza a sentir seco, porque se empieza como a deshidratar, y una vez que te empiezas a poner la crema con los tintes se vuelve a hidratar y se empieza a sentir otra vez lo suavecito, lo hidratado. Entonces yo decía, a que se me vea reseco como pelo de coco, pues mejor me meto la crema roja, y hagan de cuenta que ya me cambiaba el tono de color, pero no es que me pintara el cabello, nomás con que me ponga la pura crema. Y ya, nomás que ahora me dijo el Johnny, no, me dice, ya no te vas a poner esa crema para cabello rojo, me dice, porque luego el pelo se te ve todo rojo, me dice, ¿qué chiste tiene que te lo pintes cobre y luego en una semana ya te empiezas a ponerlo rojo, me dice, y te cambias de color? Entonces, ¿cuál es el chiste? Entonces me dijo, no, ahora te vas a comprar la crema para el cabello cobrizo. Entonces, ahorita no me la he aplicado porque apenas ayer me lo pinté. Vamos a ver cómo me funciona. Pero muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias. Un besote y un abrazo para tus nenas. Cuídalas mucho, mi corazón. Estas etapas de su vida. Te cuento, porque ahorita todo es amor, ternura, y todas sus travesuras y berrinches son inocentes. Ya cuando entran en la etapa de adolescencia, entonces ahí sí. Pero yo pienso que si ustedes dos hacen un buen trabajo, desde ahorita sigan mis ejemplos y mis historias para que no cometan esos errores ustedes. Independientemente de que ustedes tengan problemas y cualquier cosa que llegue a pasar, nunca, nunca, nunca se estén dando la contraria en la manera de cómo van a educar a sus hijas. No hagan eso, y menos delante de sus hijos. Jamás le estés diciendo, tu papá es así, tu papá es así, o que él no cometa ese error, porque allí es donde ellos empiezan a buscar los pretextos para ser rebeldes. Entonces, es mejor, si no discuten delante de los niños, mejor. Los problemas arréglenlos a solas. Muérdete la lengua. Yo sé que a veces es difícil uno quedarse callado cuando estamos delante de los hijos. Bueno, a solas también, ¿verdad? Pero es mejor
es mejor hacer esas cosas porque la verdad a los hijos sí les afecta muchísimo, muchísimo. Pero bueno, mi corazón, dice mejor pinta todo el color rubio claro. ¡Ay! ¿Sabes una cosa? Está mucho en tendencia ese color, ¿verdad? Los rubios. Pero es que yo siento que a mí no me queda. No, nada de lo que es el negro también. De hecho, me hace ver como una persona más rígida, como más así, como más peleonera. Y siento que los colores fantasía me aportan un poquito de más como de luz a mi cara. En lo personal a mí me hace sentir así. Y los demás colores me hacen sentir como que más apagada. Entonces siento que no me identifico mucho. Pero, y te voy a decir la verdad, no voy a descartar un día porque yo soy bien pelucas. A mí me gusta experimentar. No te voy a negar que a lo mejor un día pueda llegar a experimentar a ver cómo me favoreciera esos cambios de looks. A lo mejor nada más como para calarle. Pero vamos a esperarnos un tiempecito porque hacer esos cambios de colores tienes que usar un tratamiento para el cabello y todo eso porque te empieza a caer el pelo, se te empieza a quebrar y todo eso. Yo lo tengo chiquito y todo eso, casi nunca me lo ven así muy peinado, planchado y todo porque trato de cuidarlo a que no se me dañe tanto. Porque si no es estar después comprando tratamientos y ay, les voy a decir una cosa, los tratamientos, así como el maquillaje, que es un lujo, tener un cabello pintado y muy buen cuidado es una gran inversión. Entonces son lujos que no cualquiera los puede tener, para ser sincera. Entonces yo por eso le tengo mis respetos a estarme cambiando así. Solamente estoy entre los rojos y los cobrizos y ya cuando me lo ves así todo güero despintado es porque ya de plano ya el tinte ya se me salió hasta por los codos. Pero es porque le estoy dando, a veces yo me pongo en el plan de descansar para no pintármelo en 2-3 meses y yo me pongo en huelga, digo, no me lo voy a pintar, no me lo voy a pintar, no me lo voy a pintar, porque tengo que darle un descanso, pues, a mi cabello. Aunque al Johnny no le gusta, pero le digo, tampoco te va a gustar que te dé el gasto para que me mantengas un cabello bien pintadito, bien bonito y que esté bien abundante, ¿verdad que no? Entonces, ni modo, aguántate a verme toda fachofucienta. Un día lo voy a hacer. Un día vamos a dejar que el tiempo nos guíe. Pero bueno, oigan mis corazones, estoy platicando yo bien a gusto, estoy bien, se dieron cuenta que ahora sí me quedé buen rato en las pláticas y todo, pero me siento muy feliz poder compartir con ustedes esas cosas, chicos, porque yo sé que muchas personitas pasan por este tipo de situaciones y vaya, tantas cosas que están sucediendo, como esto que comentaron ustedes respecto a esta chica. No hablo mucho del tema, si se dan cuenta que le desbalago un poquito de eso porque la realidad, no sé, no sabemos muy bien la historia. Hay muchas especulaciones y muchas hipótesis respecto que fue por esto, que fue por otro, por esto. Pero algo que sí les puedo decir, no necesitamos irnos muy lejos. Con el simplemente hecho de mirar el contenido de una persona y ver la personalidad que tiene cada quien, te puedes dar cuenta qué tipo de amistades pueden tener y darte cuenta de qué malas decisiones pudieron llegar a tomar tan solo con la mentalidad que tienen. ¿Sí me explico? Y con eso decimos muchas cosas. Por eso, chicos, hay que estar, por lo mismo yo le digo, Polete, por más que me digan, eres la mamá más estricta, regañona del mundo, no me importa. Yo prefiero regañarte, cuidarte y que digan que exagero, pero yo no quiero que el día de mañana llegues a tomar una mala decisión, que ya no haya solución, como este tipo de cosas, chicos, que sucede. Pero bueno, vamos a tomar las cosas con respeto, que esto nos sirva de experiencia en no confiar en nadie. No hay amigas en esta vida, chicos, hay que cuidarnos mucho de las envidias. Hay una historia que les quiero platicar respecto a una amiga, algo que acaba de suceder reciente, pero ya lo vamos a platicar después. Esta otra anécdota que le sucedió ahora a mi otra hija y tiene que ver mucho con las amigas. Darnos cuenta que nos involucramos con las personas incorrectas, que nos hacen creer que son una cosa y resultan ser otra,
y que nos pueden ocasionar muchos problemas. Hay a quienes les ocasionan problemas graves, como esta situación que sucedió con esta niña, que en paz descanse, y hay otras que no son tan graves, pero que se pudieron haber evitado muchos malos entendidos y que, bendito sea Dios, no se provocó un problema familiar grande, porque se pudo haber llegado a hacer un conflicto familiar no grande, que sea grave, pero pudo haber una fractura y pudo haberse roto algo que no tenía por qué ser así. Que bendito sea Dios, no fueron así las cosas, porque algo que tenemos es que mi mamá es una persona que siempre trata de escuchar y es una persona muy paciente, y gracias a eso pues las cosas no pasaron a mayores, ¿ok? Pero bueno, les voy a platicar esa historia, tiene que ver con las amigas también. Ya los platicamos en otro live, mis corazones. Dice, me dice mi esposo Héctor que quiere otro hijo o hija, y yo le digo, sí, mi amor, pero ahorita estamos con 4 hijas, pero quiero otro hijo. Ay, no, qué ganas de ustedes. Bueno, es que me imagino que no todos son en común de ustedes, ¿verdad? No se verán, no me quiero meter en asuntos que no son míos, pero estamos en la situación como yo con el Johnny. Que estamos nosotros que sí, que no, pero ahorita que estamos viviendo unas ciertas experiencias, no es malo, nos gustan los bebés y todo, lamentablemente nuestro tipo de vida y la personalidad de nosotros, ya la edad que tenemos y como somos, sentimos como que, híjole, sí nos vamos a echar como, ay, tenemos que tener. Ahora sí que les voy a decir, es una decisión muy, que realmente tenemos que pensarlo muy bien, porque siento que para mí sería muy difícil. Pero bueno, ya después platicamos más con calma eso, porque el Johnny ya me está dando lata y yo estoy bien a gusto aquí platicando. Mira, ya me eché 4 horas con ustedes, pero estoy contenta porque manden, mi amor. Bueno, déjame traer un poco de sandía. Sí. Ay, perdónenme, ya se me salió la flema. Ya ven que les dije que había estado un poquito mala de la gripa, y luego con el aire que me prendió antier, que andaba bien inflamada. Al día de hoy he estado así. Y apenas ahorita acabo de sentir que me bajó, fíjense. Lamentablemente, perdónenme, fue aquí con ustedes. Pero todo el día le dije al Johnny, siento aquí, en esta parte de aquí, como si trajera una flema o inflamación, que ni siquiera puedo comer correctamente, porque al momento de comer siento aquí todo acumulado raro. Y ahorita, miren, yo creo que me hacía falta hablar. Me hacía falta hablar de más. Dice Ingrid, dice, de la tormenta siempre viene la calma, que Dios te cuide y proteja siempre, un abrazo, feliz noche. Dice, es COVID y luego la... Ay, cállate, ¿no? ¿Cuál COVID? No, bendito sea Dios, yo tuve COVID, pero nomás me dio sintomático. ¿Te acuerdas, amor? Que sí me dio, pero nomás me dio sintomático unos días, como 3, 4 días, no fue mucho. Y cuando me puse la vacuna, que también me dieron los síntomas leves. Y nada más hasta ahí, pero bendito sea Dios, no. ¿Qué, mi amor? ¿Te sientes muy mono andar en cueratriz aquí o qué? Ay, chiquillos, pues bueno, Mari, muchas gracias por haberte quedado con nosotros, mi corazón. Te queremos mucho, amor. No has saludado a nadie. Buenas noches, dice, ya se va. Ese canijo nomás viene a agarrar. Está haciendo mucho calor y viene a agarrar bolis y hielitos, pues, porque les gusta estar fresco. Mande. Ay, señor. Ahí voy, pues, que le lleve comidas a los bebés. Pero bueno, ahorita les llevo antes de irme. Chiquillos, gracias por haberme acompañado, mis corazones. Gracias por escucharme. Yo sé que a lo mejor, no, es que no les voy a decir, no, que a lo mejor son historias o algo, pero son cosas que me suceden a mí, chicos, y yo sé que muchas personitas, les va a servir de algo las cosas que les digo. A lo mejor les puede ayudar de mucho para que reflexionen o no cometan. Si a lo mejor ustedes están en una situación similar, les puede ayudar a no cometer los mismos errores que yo cometí, como en esta situación que les comento. Yo fui una mamá muy estricta, muy regañona, pero también era muy atacante en mi manera de hablar. Siempre era muy cantaletuda.
Entonces, sí, fui estricta, pero no sabía hacerlo de la manera correcta. Eso hizo que se alejaran de mí, pero eso no les justifica tampoco que sean groseros, porque obviamente cuando a un hijo le afecta que una mamá sea así, es porque dices, es que yo soy un niño bien, pero mi mamá está ahí encima de mí, me molesta, pero también cuando eres un chico rebelde y ya la mamá la tienes toda loca, también debes de comprender que tú estás haciendo que la situación se esté poniendo así de tensa y que cada vez sea peor, ¿no? Entonces hay que saber aprender a diferenciar. Entonces yo acepto esa parte de mi error, pero sé que no lo hacía a lo mejor de la manera correcta, pero no me equivoco, pues o sea, estaba bien que pusiera los límites, estaba bien que los tratara de educar y enseñar, nada más que sí cuando ya me tenían hasta aquí, ay, la verdad lo que tenía es que yo les gritaba mucho, yo era bien gritona. Ya cuando me hacían enojar, había veces que yo ya no les tenía paciencia, ya cualquier, o sea, si yo les decía esto y no hicieron así, entonces yo ya terminaba explotando y gritaba. Entonces ahí es donde entra mi error, que ya estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta. De ahí en fuera, pues ya van a entender ellos el día de mañana, así como me dice mi hija, la más grande, mamá, es que ya cuando estén grandes, ahora ella ve a sus hermanos y dice, déjalos, al ratito ellos van a entender y te van a agradecer lo que les estás diciendo. Lamentablemente lo que ella no entiende es que no los puedo dejar. ¿Por qué? Uno tiene 19 y aunque esté joven y ya esté adulto, necesita todavía seguir que uno esté al pendiente aconsejando y más porque es varón y puede tomar malas decisiones en esa etapa. Y la otra tiene 15. Entonces son una edad donde yo no puedo decir, ay, ya. Ahorita con la que me siento un poquito más descansada es con la que ya está más adulta, pero también me causa preocupaciones. Ahorita está tranquila porque tiene el pie cucho. Le dije, mi hijita, Diosito te tuvo que quebrar el pie para que te quedaras en la casa porque ya andabas mucho en la calle y no me hacías caso y a mí me decías que no y que no. Y resulta que si no es gracias a ese pie, yo no me doy cuenta que tú te estabas yendo mucho a la calle y no estaba bien lo que tú estabas haciendo. Ahorita ya lo entiende, pero de primero no entendía nada. Era una niña cabeza hueca. Ahorita me dice, mamá, ya te entiendo muchas cosas, pero bueno, ya después les voy a platicar más cosas. ¿Sale, chicos? Porque si no, me voy a aventar otras 2 o 3 horas platicando. Vaya que yo tengo tantas cosas que platicar. Pero muchas gracias, chiquillos. Digan feliz noche. Dice, cuídense mucho, bendiciones, un abrazo. Es la mejor terapia hablar. Sí, te lo juro que sí. A mí, platicar aquí con ustedes es lo mejor que yo tengo del mundo. Porque puedo ser yo y puedo platicar todas las cosas a como yo soy. Pero si yo estoy platicando con otras personas, probablemente no puedo. Ya después les platicaré por qué. Pero créanme, ustedes son mi espacio favorito, son mis personas favoritas y les agradezco muchísimo por ser parte de mi vida y porque Diosito los puso en mi camino, porque yo sé que Diosito los puso en mi camino, está poniendo a las personas correctas, con las personas con las que yo me pueda sentir a gusto y se los agradezco con todo mi corazón. A pesar de que les preparo unas recetitas muy X y todos saben que más que nada es lo que me agarro platicando que lo que estoy cocinando. Pero lo importante es que me siento feliz, ¿ok? Los quiero con todo mi corazón, mis chiquillos, ¿ok? Gracias, Mari. Gracias por habernos acompañado, Leti. Dice, nosotros atenta. Ay, sí, Leti, ya, bien desveladas. Tú ya no sé cuántas horas tienes de diferencia, como 3 o 4, ¿no? Con nosotros y Mari igual, como 3 horas de diferencia, ya las tengo bien desveladas, ok, mis corazones, pero mañana las voy a dejar dormir a gusto. Las quiero con todo mi corazón, mis chiquillos, mi corazón, dale un abrazo y un besote y un abrazo apachurrado a Mariam, que Diosito la cuide y la proteja, que todos los angelitos del mundo la vayan a cuidar para que ya se sienta mejor, ¿ok? Esperemos que esos análisis salgan bien y que no sea algo que te tengas que preocupar. Okidoki, los quiero con todo mi corazón. Un besote para Mari, gracias mi corazón por siempre estar con nosotros. ADB, gracias por estar con nosotros. No se me olvida que me dices Robertita, ¿eh?
Y gracias también para Héctor Reina. Reina, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por haberse quedado. Y como siempre, gracias a Sazón Mexicano, gracias para Omar y para Carmen Hernández. No sé si el día de hoy vino Julio, pero le vamos a dejar a Rocío Gutiérrez también un fuerte abrazo. A Luis Nieto, Juan Espinosa. ¿Quién más anduvo por aquí con nosotros? Bueno, esas son las personitas. A Rocío Gutiérrez, Sazón Mexicano, que siempre está aquí con nosotros. Luz Hernández, gracias por todas las personas. Ay, para Chloe, que también vino a saludarnos el día de hoy. Pero bueno, gracias por todos mis corazones, los quiero con todo mi corazón, que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima transmisión, chiquillos, ¿ok? Les voy a estar ahí avisando cuando estemos en vivo, programando, no avisando, ¿ok? Porque ya sabemos que no llegan todas las notificaciones. ¿Sale, vale? Pero los quiero mucho, gracias por todo y nos echamos otra plática en la próxima. Okidoki, vamos a seguir platicando las anécdotas de los hijos, porque la verdad tengo mucho que platicarles. Gracias por todo. Un fuerte abrazo y descansen, mis amores. Oigan, y no se les olvide la ensaladita. Miren, yo ya la dejé aquí de nombre. Yo tengo para comer un montón de ensalada y todavía tengo un poco de bistec. Hasta me dan ganas de conectarme y poder comer el recalentado aquí con ustedes. Pero vamos a ver, dependiendo a ver el Johnny cómo me va a mantener ocupada. Y si es así, pues aquí nos vamos a ver. ¿Ok, mis chiquillos? Aunque sea para platicar. Ahora sí, buenas noches, mis amores, y que Dios los bendiga. Gracias, mis reinas, por todo. Bye. Gracias.